estar en este mundo sin ser de este mundo, estar aquí, libres, aquí. Aquí se puede ser libre, tenemos que tomar las riendas de lo que ocurre aquí. No hay muchos seres humanos que se planteen tener el dominio de la mente, y si no se tiene el dominio de la mente, da igual lo que se haga. ¿Qué es realmente, desde tu punto de vista, una canalización? Canalizar es leer el campo de información, sé cosas de la gente sin que la gente a veces ni siquiera lo sepa de sí misma todavía. Cuando empecé a canalizar, lo único que pregunto a la persona es nombre completo, y a partir de ahí parezco adivino, porque empieza a aparecer toda la información. Entonces sé lo que hay en los nombres. Son combinaciones numéricas vibratorias, realmente. Y es a lo que yo llamo cariñosamente el Wi-Fi o el Wi-Fi. Y lo que Jacobo Rimble decía, la latiz. Sí, y se acelera muchísimo, claro, obviamente. Y durante años solo quería desaparecer, salir de aquí y morirme. Y entonces se presentaron muchas pruebas muy difíciles. Se presentó la posibilidad de verme en la calle. O sea, lo experimentaste. Cuando le perdí el miedo desapareció. La gente sigue perdida, desorientada. Dejo de pelearme. No me resisto porque no tenía dinero, que era lo que el ego quería tener para salir enseguida de esa situación. ¿Crees que podemos llegar a elegir lo que pensamos? Yo lo hago cuando he sido un tío que ha vivido en el infierno. ¿Cuáles crees que sean las reglas fundamentales o las recomendaciones para poder tener una mente bien domesticada? Salir de aquí, salir de la cabeza y lo intelectual y bajar al cuerpo. Esto se entrena, hay que entrenarlo porque el hábito es lo contrario. El secreto no está en el truco, sino está en la voluntad. No nos fiemos mucho de la voluntad porque puede fallar. Sin embargo, el compromiso es inamovible. Yo hay muchas cosas que llevo a cabo que no tengo la más mínima voluntad, más tengo el compromiso y lo hago. ¿Estás listo para la muerte del cuerpo? ¿Te sientes preparado? Sí enfoco mucho en que me gustaría o quiero estar súper consciente. He recuperado unas cuantas vidas y recuperé solo una muerte. ¿Cómo es eso? Yo estuve en Auschwitz y terminé en el campo de concentración. Recuperé esa muerte como que estoy aquí contigo ahora mismo, ¿no? El maestro, el guía, el que te dio las tablas, fue Jesús. Pero eso va a cambiar. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender a Jesús no como Jesús, sino como una conciencia que encarnó en un ser humano que se llamaba Jesús, que era todo un equipazo. No vaya a ser que el protagonista no fuese él, sino ella. Hola, ¿qué tal? Aquí Francisco Javier y bueno, en este episodio vamos a platicar, a hablar, a conversar, Rodrigo y yo, acerca de temas que suelen estar muy en la órbita elevada, entrecomillado, y vamos a intentar o vamos a hacer bajarlo todo muy a tierra, explicarlo todo muy sencillo, como para que la espiritualidad cada vez la podamos entender de una manera, pues eso, sencilla, práctica, muy bajada a tierra y, como yo siempre digo, técnica, que sigue unos pasos claros, concretos y sencillos. Y sobre todo y por encima de todo, vamos a disfrutar de este encuentro. Platicadores, recuerden que al suscribirse a este canal están participando para ganarse un diario del mago totalmente gratis cada semana de diciembre. Para más información entra a labuenaplática.com. Mis platicadores, bienvenidos a un episodio más de su Buena Plática. ¿Qué episodios aquí en España? De verdad que nos han volado la mente, nos han abierto nuevas imágenes, nos han mostrado nuevos caminos y tomamos la decisión correcta. Y una de las maneras de saber cuando vas por el buen camino es cuando se te aparecen maestros como el que están a punto de conocer. Francisco Javier, bienvenido a La Buena Plática. Bien hallado y bienvenido a ti también aquí a este lugar. Es un gusto verte y ver todo lo que emanas. Gracias, Pero hermano. No hablo porque sí, es un gusto, lo estoy experimentando. Gracias, hermano. Me gustaría empezar explicándole a la audiencia qué es realmente, desde tu punto de vista, una canalización. Si me dejas enmarcar, si me permites enmarcar, yo siempre digo cuando me siento en un lugar similar a esto, siempre digo que nunca me siento con mis opiniones. Mis opiniones no son interesantes e incluso yo cada día tengo menos opiniones. Yo lo que hago es conectarme con un, llamémosle, equipo que siento clarísimamente que está aquí, que todo el mundo tiene. Lo que pasa es que
yo soy consciente y hemos hecho equipo y los empleo conscientemente, igual que ellos me emplean conscientemente a mí, cada uno haciendo su labor en cada plano. Entonces, canalizar, te puedo dar la versión de lo que yo experimento. Canalizar no es una palabra que a mí me guste mucho. Me gusta más leer o percibir o darme cuenta de algo que está ahí, porque canalizar está muy tergiversado, está muy manoseado, decimos aquí en España. ¿Se entiende que está muy manoseado? Sí. Sí. Prostituido. Sí, está muy y malentendido y con muchos significados fantasiosos, erróneos. En mi caso, canalizar, que cada vez lo entiendo como algo más sencillo, es estar atento a información que no es tan evidente, más cuando estoy conectado, es la información más evidente, más que a lo mejor la que estoy viendo con mis propios ojos o escuchando con los oídos físicos. Son certezas internas poderosas y ya tengo mucha práctica en saber que es que nunca hay equivocación. Canalizar es leer el campo de información, en mi caso, o una facilidad que tengo dentro de que hago 40.000 cosas fatal y irregular. Hay algo que se me despertó gracias también al entrenamiento que me han proporcionado, que es entrar en contacto directo con el subconsciente de las personas. Y entonces sé cosas de la gente sin que la gente a veces ni siquiera lo sepa de sí misma todavía. Entonces yo a esto le llamo canalizar. O conscientemente entrar en contacto con determinadas frecuencias, arquetipos, entidades de otras dimensiones y mantener una conversación auténtica y verídica, que no siempre ocurre con los seres humanos, con los del otro plano, de los de arriba, siempre. Entonces es un lujo y se vive muy fácil y es muy bonito. ¿Te he respondido? Sí, sí, claro. Y me ha respondido muy bien el equipo. ¿Y ese equipo te acompaña siempre o a veces no están o a veces llegan? No, siempre, siempre, siempre. Dentro de lo que voy comprendiendo por experiencia, están ya cuando llegamos. Cuando llegamos a la encarnación ya están ahí. Luego pueden ir cambiando, entran unos, salen otros, más hay un equipo fijo, que es el de base y ese está siempre ahí. Luego, según quién sea el humano y en qué está vibrando el humano, puede acceder a diversas plantas de este edificio donde trabaja mucha gente en diferentes dimensiones. Entonces, depende del humano, ese es el trabajo humano, en qué me pongo yo y sobre todo quién soy yo de verdad, para ver a qué niveles puedo alcanzar de colaboración. ¿Cuántos niveles existen? Yo siempre que me quedo así y miro para acá, pregunto, porque yo no lo sé. Yo hay muchas cosas que Francisco Javier no las sabe y por eso alucino tanto con las respuestas que a veces vienen y todo lo que aprendo. Ellos dicen que infinitos, más es verdad que en el plano humano hay como un tope que se llega, y yo esto no lo sabía, dicen por el momento hasta sexta o séptima dimensión. Okay. Más dicen que eso, el universo es infinito. De todas maneras estamos hablando temas, dicen ellos, estamos hablando temas que es muy difícil comprenderlos para la mente lineal, racional, intelectual. Está en otro lugar todo eso, está en el sentir, en la percepción, en las células, que son las que están en contacto con el subconsciente, y el subconsciente es el que está en contacto con la totalidad, llamémoslo así. Aún así es ponerle palabras a algo complejo para la mente intelectual. Así es, hermano. Agradezco que estés cómodo y que se sientan cómodos. Súper, bueno, ellos sí. De repente te voy a decir cosas que también me toca a mí leer o escribir o canalizar, como le queramos llamar. Qué maravilla. Porque todas las buenas pláticas son canalizadas. Entonces agradezco que se sientan cómodos, que te sientas tranquilo, que si te quieres rascar la espalda, lo que sea, estás en tu casa. Perfecto. Estás en tu podcast. Ahorita me hablabas del nombre, sí, Francisco Javier. Sí. Me dijiste que habías tenido muchos nombres, que en esta etapa te tocó ese nombre, pero... Sí, es lo que te he dicho, no es mi nombre favorito, Francisco Javier. Juan, Mateo, suenan de otra manera. Francisco Javier no es mi nombre favorito en el plano humano. Lo que pasa es que he llegado a comprender todo lo que hay en los nombres. Cuando hago sesiones individuales canalizadas, lo único que le pregunto a la persona... Yo fui un terapeuta convencional en el pasado, de perfil gestáltico, que me formé, estudié, a ver, dígame, soy yo el que voy a hacer el trabajo, soy yo el que le voy a ayudar, 40 sesiones para un tema. Cuando empecé a canalizar, lo único que pregunto a la persona es nombre completo, y a partir de ahí parezco adivino, porque empieza a aparecer toda la información. Entonces sé lo que hay en los nombres, sé lo que hay en los diminutivos, sé lo que hay en un nombre compuesto,
y que se use solo uno y por qué razones no se está usando el otro. Entonces yo he sido 3 y cuando digo he sido es porque tengo mucha conciencia de que he sido. Yo fui Javi cuando era pequeño, fue a mi santa madre a la que se le ocurrió llamarme Francisco Javier, que nunca es casual. Siempre los seres humanos por los cuales terminamos llamándonos como nos llamamos son vehiculados de alguna manera. Da igual que sea un cura, una hermana, un vecino, en último momento que se cambia el nombre, nunca es casual. Entonces fue mi santa madre la que dijo, el niño se llama Francisco Javier, y luego fue mi santa madre la que me llamaba Javi. Yo me acuerdo perfectamente, Javi era un niño muy introvertido, muy asustado, muy proclive a ser abusado, manipulado, lo pasaba muy mal, muy apocado. Javi es un diminutivo de un nombre compuesto además. En la adolescencia, como todo eso era muy desagradable y dolía mucho, en la adolescencia me puse Javier. Y ahí el que se fue a la otra polaridad fui yo, el que empezó a manipular, un ego desbocado. Bullying. No llegué a sufrirlo un poco, pero no como casos que conocemos y no, yo nunca lo ejercí. Pero sí era muy manipulador, sí conseguía lo que quería, bueno, ego. Y el Francisco estaba olvidadísimo, vamos, es que ni me sonaba y tal. Después de un trabajo de conciencia me llegó la revelación de emergió solo, empieza a incluir Francisco. Entonces fue cuando comprendí que en Javier hay una potencia muy grande para lo que he venido a hacer aquí, más necesita estar equilibrado con la vibración de Francisco, porque si no hay una descompensación muy grande. Entonces no es mi nombre favorito fonéticamente, Francisco Javier, más es mi equilibrio en esta encarnación. Y los nombres no son ni feos, ni bonitos, ni letras. Son combinaciones, esto me resulta muy difícil explicarlo, pero es así. Son combinaciones numéricas vibratorias, realmente, que conjugan con los apellidos. Y luego también hay sílabas que son sonidos rectores. Por eso antes te he preguntado ¿cuáles son tus apellidos? No por saber nada de ti, sino por saber qué sonidos rectores hay en tu nombre, por si hay sonidos rectores que combinan con mis sonidos rectores. O, io, a, ia, a, eo, a. O sílabas, pero no son sílabas, son sonidos, vibraciones. Y por ejemplo, ¿qué has encontrado en Rodrigo Macías Gagiola? Vale. En el ma nos comunica. Ese ma no es MA, es un sonido ma. Ahí nos vincula. Por ejemplo, esto podríamos estar aquí 40 episodios con este tema. Seguramente va a haber muchos episodios, hermano. Entonces, el ma comunica. Entre tú y yo. Ok. O a mí contigo. Ok. O a mí, entonces, cada vez que entra una persona en mi vida, cada vez un proyecto, lo que sea, lo primero que me fijo es la vibración de si hay sonidos rectores. Parecen sílabas, pero no lo son. Son sonidos rectores. Y rectores es que por ahí hay un buen camino energético. Ok, o sea que de mi nombre completo, mi camino rector es ma. No. Te lo he preguntado para ver cómo tu identidad resuena con la mía. Ok. Tú tienes otros sonidos rectores seguramente, diferentes, hay que descubrirlos. Más luego es impresionante, porque empiezan a aparecer por todos los sitios. Las relaciones más significativas, el nombre del colegio, el trabajo, empiezan esos sonidos a aparecer por toda la biografía. Bueno, esto es un temazo. Pues si quieres podemos empezar a abordar ese tema de los nombres, porque a mí me parece increíble, nunca lo había escuchado. Es como prácticamente hace días alguien aquí estaba que leía la mano, ¿no? Uh-huh. Pero alguien que descubre información por medio del nombre me parece algo increíble. ¿Te toma tiempo o es instantáneo? Los guías te empiezan a... Es instantáneo. Es instantáneo y además porque todo me lo comunican. Entonces yo lo único que tengo que hacer es desaparecer por completo y es el único mérito que tengo, haber aprendido a estar en silencio para que toda la información que venga no obstruirla, y tuve que aprender a no obstruirla porque al principio venía información que yo hacía cortacircuito, yo decía por dentro, ¿cómo voy a decir esto a esta persona? Y me decían diciéndoselo. Entonces ya tuve que aprender. Por ejemplo, ahorita vamos a dejar mi nombre para el último, ¿no? Porque puede ser muy, ¿cómo se dice? Predictivo tal vez por el podcast y todo, pero si yo por ejemplo te doy el nombre de mi hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? 2 años, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses. Vale, te lo pregunto por ver si tenemos
yo lo pregunto todo siempre, para ver si tenemos derecho a hacer esto. Ok. De hablar de un tercero que no está presente, Ok. con información sensible, y te pregunto la edad porque eres tú el papá. Digo, igual si sale algo lo censuro, no pasa nada. Fíjate, es que yo aprendo mucho de ellos. Yo sé que tú lo vas a entender. Sería más apropiado si esta propuesta la hiciese la mamá. Ok. Por la edad que tiene el niño, que todavía está dentro de su campo áurico. Todavía está mucho en el mundo. Eso no quiere decir que los niños a esa edad o las niñas no quieran a los papás. Mamá es otro mundo, vienen de su campo áurico y están en un proceso paulatino de ir saliendo hacia su propia independencia, ¿no? Ok, entonces lo dejamos así. Ya a lo mejor no nos dices detrás de cámaras. Es lo que te iba a proponer. Si quieres, ¿está la mamá presente? Sí, aquí está. Pues si ella lo pregunta, hay mayor canal a que lo pregunte la mamá. Y la indicación que tengo es con todo el gusto, de 1000 amores, más fuera de cámara. Sí, perfecto. Por el respeto al nene. Gracias. Sí. Gracias por recordarme y enseñarme eso. Y que también en casa lo sepan. Y cuando me has preguntado que si es inmediato, bueno, hay cosas que son básicas, lo que te he comentado hace un momento, ¿no? Lo que hace la gente con los diminutivos, compartir los nombres, lo que me pasa con este nombre, lo que no, y entonces todo eso es apasionante, más luego toda la información que aparece desde el subconsciente y sobre todo de todos los puntos ciegos de conciencia que tiene la persona. Es impresionante. A mí mismo me impresiona. Hablo así porque no me lo atribuyo, es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, tú al preguntarme mi nombre detrás de cámaras, ¿te han dicho un bagaje de situaciones? No, porque no te he preguntado el nombre, no con la intención, porque si esto no se hace, por lo menos en mi caso, si esto no se hace con una ética blanca, mal. Entonces yo para eso te tendría que haber informado y pedirte permiso. Yo te he preguntado el nombre con otra intención, para ver si tu nombre tiene sonidos que resuenan con el mío. Ajá. No para saber nada de ti. Okay. Porque yo no tengo tu permiso ni te lo estoy pidiendo. Okay. Hay gente que sí lo hace. Sí. Nosotros no. Okay. Sí, siempre te pediríamos permiso. Sí, pasa lo mismo con la numerología. Claro. Siempre hay que pedir permiso cuando... Puedo hacerlo de otra manera. Puedo plantearlo, ¿cuál es tu nombre? Tal. Y plantearlo en mi cuestión. ¿Qué representa esta persona en mi vida? ¿O qué viene a mostrarme en mi vida? O tal. Más tiene que ver con mi camino evolutivo. Nunca con entrar sin permiso en la información de otra persona. ¿Has adivinado nombres? Por ejemplo, que conozcas a alguien y digas de seguro esta persona... ¿No? No. Aparte que no... Bueno, fíjate, no es adivinar. Exacto. Sea, percibido. El verbo adivinar. Sí, estuvo mal empleado. No, lo que he percibido es esta persona seguro que tiene sonidos sílabas, sonidos rectores, concordantes con los míos. Okay. Porque enseguida lo percibo la energía. Y en cuanto te he visto y te he visto la mirada y te he percibido, digo, seguro que hay alguna partícula, algún sonido en el que vamos a resonar, en el que mi campo resuena con el tuyo. ¿Y en este caso fue el ma? En este caso sí. Okay. Y el ar, tu segundo apellido. Gar. Sí, porque aquí, Gagiola, aquí se dice gar. Ok. Hermano, ¿cuándo fue cuando te diste cuenta que podías leer a nombres o situaciones? ¿Cómo viviste tu etapa de tu adolescencia? O sea, ¿cuándo tuviste este despertar en esta vida? Claro. Porque me imagino que has tenido bastante. Lo he ido descubriendo, claro, sí. Quién he podido ser en otras existencias, se me ha ido presentando. Y claro, joder, que me haces una pregunta que se me abren 40 respuestas, ¿no? Y me vienen 40 cosas como para contarte y compartir contigo y con todo el mundo. Bueno, ya que nombras la adolescencia, ocurría algo que yo no entendía mucho y que me quejaba. Todo el mundo venía a contarme sus cosas a mí, aunque no les conociese. Todo el mundo se me abría, todo el mundo me entregaba su confianza y yo decía, qué pesados. ¿Por qué? Qué pesados y qué pesadas. ¿Por qué tienen que venir a mí a contarme todo el mundo todo? Luego con los años lo he ido comprendiendo. Había ya algo que yo traía por contrato a nivel vibratorio que la gente confiaba. Y siempre también he tenido el don de ser confiable. Uh-huh. De que cuando la gente me contaba a mí, había algo en mí de no ir a terceros. Oye, ¿sabes lo que me ha dicho? Y yo, no.
Y eso lo traemos muchas veces, ¿no? Para luego el camino que vamos a desarrollar. Y esto es muy largo. Siempre de niño me daba cuenta de muchas cosas que no eran tan obvias y me daba cuenta que los demás no se daban cuenta, pero detalles, o sea, tampoco estoy hablando de nada metafísico. Mi madre, por ejemplo, tenía la casa llena de figuritas, de cosas, no sé qué. Movía un milímetro, nadie se daba cuenta, yo sí, esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, llegó un momento hace unos años, dentro de que estaba como un terapeuta convencional. Convencional no es peyorativo ni hay juicio, es convencional. O sea, en esta vida fuiste terapeuta. Sí, Ok. sí, gestáltico. Y que es lo que te he dicho antes, que era yo el que hacía el trabajo con mi bagaje. Y a ver, dígame usted, yo hago el trabajo de Fuiste terapeuta. Javier, Y Francisco Javier. Y ahora... No, Francisco Javier ya todo unido. ¿Nunca fuiste solo Francisco? No, Ok. no. Y luego es muy interesante cuando alguien me dice, ¿cómo te llamas? Y digo Francisco Javier. Es muy interesante ver qué hace la persona con mi nombre. Ah, pues Francisco Javier, pues mira, o Francisco, qué largo, o mira, Fran, o Javier, o... Entonces, a mí ya me está dando muchísima información del nivel de percepción de la persona. Okay. Y de cómo me está viendo la persona. Y eso ya me está dando el dato de cómo relacionarme con esa persona. Y también siento si a esa persona le aclaro, mira, yo respondo a Francisco Javier ahora mismo, o lo dejo pasar y me da igual. Te quiero decir algo que estuvo loquísimo. ¿El qué? Antes de empezar la plática, no quería errarme, porque hay otro Francisco Javier que voy a entrevistar, y te iba a preguntar, volver a rectificar, a preguntar tu nombre. Y en lo que yo pensé en eso, tú me dijiste, oye, mi nombre, que no sé qué, como si hubiera sido telepatía. Sí, bueno, esas cosas ya sabes cómo funcionan. Sí. Y entonces... Estoy descubriendo, apenas. Llevo como 6 meses experimentándolas. Bueno, pues vas a dar un gran estirón, porque lo traes. A tu pregunta, hace ya unos años, ya muy conectado con la intuición y habiendo pasado muchas pruebas de hacer lo que siento y no lo que pienso, y confiar absolutamente, no lo que siento de que si alguien me pisa un pie y le quiero arañar, no, lo que siento una certeza profunda y hice un gran entrenamiento para estar conectado a eso, porque es una guía que todo el mundo trae y es infalible. Entonces ya estando en eso, una mañana me levanté y así con todos los pelos para arriba, un café, y algo me dijo, registros acásicos. Que yo lo había oído y yo decía, y lo primero que dije, ¿otro curso para qué? Registros acásicos. Digo, vale, sí, ok. Y en aquel momento tenía, sí, yo es ok, vale, sí, ok, a todo. Tenía una amiga que los hacía, le llamé enseguida, digo, ¿tienes un curso próximo de registros? Me dijo, no. Digo, ah, ¿lo puedo hacer solo? Dice, hombre, sí, tú sí. Digo, vale, pues venga, lo hago solo. Fue muy bueno, porque en lugar de estar un fin de semana entero, estuvimos 2 horas. Y entonces allí pasó algo que al final dijo, venga, ahora practica conmigo. Y me puse a canalizar, a practicar con ella, y dije, ah, ¿qué es esto? Porque de alguna manera ya lo hacía, de forma natural, que me viene de otras existencias. Luego ya también he tenido cosas muy heavies de vivencias, de que es cuando me doy cuenta que muchas cosas no las trabajamos en esta vida, las traemos de otros lugares y que ya están trabajadas. Claro. Y que mejor quitar creencias y cosas del medio para tener ese conocimiento activo ahora, ¿no? Y a partir de ahí, la primera vez que me lancé con otra amiga, le dije, te leo, y me dijo, sí, claro, y tal. Y entonces fue la primera vez, y fue la primera vez que dije, ¿cómo voy a decir esto? Tú dilo y tal. Y bueno, a partir de ahí algo se empezó a abrir. Y hoy en día lo que hago no se llama registros acásicos, no sé ni lo que es. Pero vamos, entra directamente en el alma de la persona, en el subconsciente, y vuelvo a decirlo. Hablo con mucha libertad de esto porque no me lo atribuyo. Me sigue impactando a mí el nivel de certeza, de finura y de rayo láser que consiguen estos con respecto a las temáticas y a las soluciones. ¿Es a lo que tú le llamas aceleración? Sí, y es a lo que yo llamo cariñosamente el Wi-Fi o el Wi-Fi, los del Wi-Fi. Y lo que Jacobo Grinberg le decía la latiz. Sí, y se acelera muchísimo, claro, obviamente. Es recto, es lo que antes era en la terapia convencional 40 sesiones, ahora es
unos minutos. Cuántico. Sí, cuántico, tú lo has dicho, en quinta dimensión. Entonces lo hago en las sesiones y lo hago en todas las formaciones que llevo a cabo. Entonces, por eso, mucho de lo que he hecho, porque ya he terminado con esta etapa, se llamaba la aceleradora. Porque ya no solamente es que la gente transformase, sino que es que además, y no lo puse yo el nombre, lo ponían ellos y ellas. Decía, joder, ¿cómo se acelera aquí todo? Digo, pues sí, es verdad. Porque es energético, es otra cosa, es otra conexión. Entonces, insisto, hay 4 millones de cosas que hago fatal, como se me pare el coche, el carro, que venga a salvarme la grúa inmediatamente, para cocinar nivel supervivencia. Pero aquí es como... es el don que traigo. Y me he ocupado de cuidarlo. O sea, no es así. Tengo todo ¿Cuánto un bagaje. tiempo lo estuviste entrenando? Es lo que te iba, fíjate, es que parece que estamos, ¿cómo se dice? Vamos por delante de las respuestas. Inconscientemente toda la vida. Ok. A mí esto se me ha concedido. Yo esto no lo he desarrollado. Yo he tenido una vida muy complicada, he tenido una vida muy difícil, he tenido una vida muy dolorosa y muy sufriente y no entendía nada. Y muy siempre yo siempre decía, pero ¿por qué siempre tengo que estar en el abismo? Ni siquiera en el borde, arrojado. Y ¿por qué siempre tengo que vivir tanta incertidumbre y tanta carencia de todo y tanta? Entonces, bueno, se me fueron presentando muchas pruebas existenciales. Desde mi punto de vista, después de ver el común de los humanos, muy complicadas y muy, lo que te digo, muy dolorosas. Siempre el dolor y lo sufriente es para el yo inferior y para el ego, nunca para el alma. Y bueno, pues había algo en mí de ir a por todas y traspasarlas. También te digo, he estado en los infiernos y en un lugar que está más allá, que no tiene nombre ni descripción. Y durante años solo quería desaparecer, salir de aquí, morirme. Y entonces se presentaron muchas pruebas muy difíciles. Las superé. Y cuando lo superé, parece ser que estos de aquí dijeron, este humano es confiable, toma, pum. Si a mí alguien me dice que yo iba a canalizar o a entrar en contacto con la información al nivel que ocurre, yo digo, imposible, ¿yo? Pues sí. Entonces, ¿cuánto tiempo lo entrené? Sin darme cuenta durante toda mi vida, por cómo ha sido mi vida y por intentar siempre ir más allá de todo lo que me estaba pasando y superarlo. ¿Nos pudieras compartir alguna de las experiencias? Porque lo que es dolor para mí, lo que es dolor para ti, lo que es dolor para alguien que lo está viendo puede ser distinto. Pero que una de esas pruebas que tú dices, esta sí es un nivel alto que superaste para que la audiencia vaya captando. Bueno, una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Okay. Y lo que a mí me parece horroroso, a ti no, y lo que a ti te parece horroroso, a mí no. Exacto. Cada ser humano lo suyo y por eso el dolor es el dolor igual para todo el mundo. Y a cada uno nos toca en sitios. Obviamente no tiene nada que ver perder a toda la familia en Ruanda, asesinada por el vecino, a que me despidan del trabajo. No tiene nada que ver. Pero bueno, a cada quien nos toca, ¿no? Pero puede que alguien sea doloroso. Exacto. Entonces, bueno, una de las cosas fue el miedo más grande que yo siempre tuve, el miedo neurótico, porque hay dos tipos de miedo. El natural, el que nos ayuda a evolucionar y a sobrevivir, que si viene un león, aquí el que más corre soy yo. Y luego está el miedo neurótico, que también descubrí que es un bicho energético, que atrapa el sistema energético de los seres humanos, donde todavía están en debilidad, donde todavía no han madurado espiritualmente. Okay. Y es un bicho. Bueno, entonces, Sí. No tanto un implante porque no está implantado, más es un bicho que se activa y se adhiere, se nota. Mira la frase, me ha entrado miedo, tengo miedo. Las frases lo dicen y además se siente. Se activa. Que puede estar vinculado con implantes, pero vamos, que es un bicho externo que se mete dentro del campo energético y atrapa a nivel biológico, sobre todo, y a nivel energético. Pues mi mayor miedo siempre fue llegar hasta tal punto de carencia económica que me tuviese que ver en la calle con cartones, un vagabundo.
Y eso siempre me aterrorizaba, porque es que además siempre iba de dinero, siempre, dentro del nivel de conciencia en el que estaba y dentro de todos los aprendizajes que yo tenía que superar y lo que tenía que aprender. Lo que pasa es que en ese momento yo no era consciente ni de que tenía que aprender y me daba igual. Estaba agobiado porque siempre estaba agobiado de dinero, ¿no? Y entonces, bueno, se presentó una ocasión en la que ya me vi la posibilidad, se presentó la posibilidad de verme en la calle. Sin nada. O sea, lo experimentaste. Se presentó la oportunidad, no se produjo, más se dio una situación donde dije, aquí está lo que siempre me ha dado tanto miedo, aquí está. Entonces, me acuerdo perfectamente que fue tanto miedo, que por fin dije, pues venga, pues a la calle. Y a partir de ahí algo hizo clac. Y descubrí algo muy potente. Cuando le perdí el miedo al miedo, el miedo desapareció. Dije, venga, pues a la calle. ¿Qué ocurrió? Que pude elegir o a la calle o a casa de mis padres. A una edad ya que si a mí alguien me hubiese dicho, te va a pasar de todo en la vida. Y además irás a casa de tus padres. Y yo hubiese respondido, a mí me puede pasar de todo en la vida. Jamás volver a casa de mis padres. Eso es imposible que a mí me pase. ¡Pumba! Pues allí fui. Volví a casa de mis padres. Durante años no tuve ingresos económicos. No podía permitirme nada. Ni tomar un autobús para ir al centro de la ciudad. Nada es nada. Cero es cero. Nunca me había faltado trabajo. Nunca me había faltado ingresos económicos. Llegué a casa de mis padres maldiciendo a la divinidad, maldiciendo a mis padres, maldiciendo mi vida, maldiciendo a todo, llorando, rabioso. Todo se empezó a complicar hasta que ya me agoté de mí mismo y algo me dijo, ¿por qué no observas qué hay en esta situación? Que no es casual. Y mira a ver por qué has llegado a casa de tus padres. Entonces ahí empecé a darle la vuelta a la historia y fue cuando empecé a darme cuenta que había algo muy poderoso que aprender ahí. Para mí esa situación de estar en casa de mis padres no era agradable, era muy lacerante. Y no tener dinero era muy lacerante y estar dependiendo de mis padres a esa edad para mí era muy doloroso y tuve que empezar a aprender a amar toda esa situación y sobre todo ver que tenía que aprender con ellos. Porque si yo hubiese ido a comer los domingos 2 horas, yo no aprendo lo que yo tenía que resolver con mi padre y especialmente con mi madre. En mi caso, es para todos los seres humanos así. En mi caso era crucial que yo resolviese eso, porque si no, no podría suceder todo lo que iba a venir después, que yo no sabía lo que era. Entonces, bueno, pues me relajé con mucho amor, me dediqué a aprender lo que tuviese que aprender. Y bueno, ahí estuve el tiempo que necesité. Y ya te digo, al final pues pude alcanzar todo lo que había que aprender, lo superé, aprobé y la vida cambió radicalmente, me la cambié yo por otro estado de conciencia, más todo aquello de que me veía en la calle sin nada, con cartones, volver a casa de mis padres y tal, para mí el yo inferior que me ocupaba, aquello fue tremendo, un infierno. ¿Cuántos años tenías ahí? Soy malo para esto de sí, todo lo que es cantidad de distancia, peso, años y tal, pero vamos, me pilló ya con una edad considerable donde yo ya había vivido en mis casas, con mis trabajos y todo esto, y todo se empezó a cerrar, que creía que era una maldición y era la mayor bendición de mi vida, y fue cuando aprendí lo que es la prosperidad. ¿Cómo le puedes explicar a las personas que nos están viendo que están pasando por algo muy parecido que es lo que explico siempre? Hay que aplicar, claro, tenemos que saber, yo tuve que aprender, hay que aplicar la visión espiritual, no la visión humana. La visión humana es la que se está resquebrajando. Entonces, justo es lo que te iba a comentar. Yo observé, y nadie tiene por qué dar por hecho lo que decimos aquí. Lo decimos y que se observe, ¿no? Okay. O que lo sientan. Exacto. Solo hay un sitio, pese a que hay millones de personas haciendo desarrollo personal, espiritual, terapéutico, es un hecho que pese a que hay millones de personas haciendo de todo, la gente sigue perdida, desorientada. Hay mucha gente que sigue sintiéndose igual y que no avanza. Incluso hay mucha gente sin sentido.
interior y en vacío. Yo me los encuentro continuamente. Entonces, la humanidad está atascada en un solo punto, que es una cosa tan sencilla que además es la fórmula espiritual, que es la gente no reconoce lo que es tal como es, con lo cual no lo puede aceptar, y si no lo puede aceptar, no lo puede comprender. Y funciona así. La gente no reconoce lo que es tal como es, no reconoce al padre tal como es. Querría otro padre, o a la madre, o al hijo, o el trabajo, o la situación económica. En lugar de abrirnos a decir qué está ocurriendo, qué sentido tiene, dejo de pelearme, no me resisto, lo cual es sinónimo de aceptar. Gracias. Y a partir de aquí puedo pasar a empezar a comprender desde la visión espiritual qué sentido profundo tiene que esté atravesando esto. Como la gente no reconoce lo que es tal como es, que es el primer paso, está atascada. Entonces, al estar atascada, están en una posición de carencia. Más es una posición, no es una realidad, es un estado mental, que fue lo que yo me tuve que aprender con toda la experiencia que acabamos de compartir. Cuando yo aprendí que la situación de no tener dinero, de no tener nada y de estar obligado a estar en casa de mis padres era sinónimo de tengo lo que necesito exactamente para aprender lo que tengo que aprender y trascender lo que tengo que trascender, fue cuando pasé automáticamente a un estado de prosperidad. Porque no tenía dinero, que era lo que el ego quería tener para salir enseguida de esa situación, más tenía lo que más necesitaba, que era estar en casa de mis padres, en una habitación muy pequeña, y estar cubierto de comida, de calefacción y de agua caliente para ducharme. Y sobre todo el contacto continuo con mis padres, que era donde yo tenía el mayor conflicto. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Total. Entonces, cuando vi que estaba en una situación de prosperidad y reconocí lo que era tal como era, no como el ego quería que fuese, me relajé humildemente y lo acepté. No resistencia, no juicio, no nada, y ahí empieza a abrirse el amor y ahí empieza a desarrollarse todo. Entonces, esto sería lo que yo le diría y lo que le digo a mucha gente, que no estás reconociendo que es tal como es y estás queriendo que sea o de otra manera o que no sea de esta manera. Y ahí es donde está atascado todo el mundo, incluidos los que hacen tanto desarrollo personal, espiritual y terapéutico, que si rascamos un poco siguen con los mismos conflictos de siempre, porque no están atendiendo esta cuestión. Luego hay una cosa que también siempre hablo, la gente, sobre todo la de desarrollo personal, espiritual, están muy en contacto con las resistencias. Es que tengo una resistencia y se quedan tan tranquilos cuando la resistencia es un aparato del ego. La resistencia siempre aparece cuando se presenta un paso evolutivo. Cuando voy a hacer una elección que no representa mayor envergadura para mi camino evolutivo, qué casualidad, no aparece ninguna resistencia. La resistencia es un aparato egoico que interrumpe la evolución. La gente no lo sabe y se fía de la resistencia, que es y además tiene una sensación dura, es una sensación determinada. Es muy diferente a cuando el ser dice, pues esto sí, pues esto no, que es una sensación muy suave, muy tranquila y una indicación muy certera. Más es esto no la resistencia que es esto no. Entonces, bueno, es todo un idioma con el que venimos dotados, que nadie nos ha enseñado, que por mucho que hace la gente, tampoco hay mucha gente que lo aprende, y entonces si no tenemos este dominio interno, yo siempre hablo de tener las riendas del gobierno del propio interior, y esto significa que yo elijo lo que siento, yo elijo lo que pienso, yo elijo lo que creo, yo elijo lo que digo y yo elijo cómo me comporto y qué actitud tengo en la vida. Si tengo eso en dominio, la vida es otra cosa. ¿Crees que podamos elegir lo que pensamos? Lo que decimos sí, pero ¿crees que podemos llegar a elegir lo que pensamos? Yo lo hago. Yo lo hago cuando he sido un tío que ha vivido en el infierno. Y vivía en el infierno por mi modo de pensar. Pues claro, sí. Exacto. Son los que te conducen a... Entonces, una de dos. O me salgo, y había quien decía, si te sales es peor, y yo decía, peor que lo que estoy viviendo. Entonces me quedo. Si me quedo, tomé la elección de decir, si me quedo muy bien, y tendré que aprender cómo es vivir de otra manera. Y dediqué a eso mi existencia, y lo encontré. También ellos me ayudaron mucho. Lo encontré y yo soy un ejemplo. Yo soy una persona de barrio, tengo mediana estatura, como cualquier ser humano. Lo que pasa es que lo único que me diferencia es que fui a por todas y dije, ¿cómo es? Lo integro como hábito.
Y lo entrené, y ahora lo que hago, yo no hago cursos, yo hago entrenamientos, porque si no, no sirve de nada lo que se hace, no se integra. Entonces, claro que se puede elegir y de una manera... se puede experimentar de una manera muy sencilla. Yo, la gente que llega a las formaciones, a los entrenamientos de entrada, lo primero que hago es una práctica, yo le llamo prácticas vibratorias, que va mucho más allá de una mera meditación o visualización, es activando las células, porque si no el subconsciente no se entera. Y lo primero que hago es sal de la cabeza, porque ese es otro problema de la humanidad, que está en la cabeza, no está conectada en el cuerpo, está desconectada la gente, entonces así no les puede ir bien. Entonces, la práctica es muy sencilla, es sal de la cabeza, estate ahí, siente todo el ruido y tal, vete bajando al cuerpo, al pecho, descansa, automáticamente cambia la conciencia de la persona, da igual el nivel que tenga de trabajo anterior, da igual, todo el mundo lo puede hacer, ahí todo el mundo nota que entra en otra dimensión y se les invita a darte cuenta que eres una conciencia que está animando el terminal, el avatar, el muñeco, llamémosle como queramos, ¿no? Date cuenta que eres una conciencia que anima y ocupa el terminal, y date cuenta que el terminal es una herramienta, el físico, el mental, las emociones, tal cual. Entonces, cualquier persona que vamos haciendo esta práctica inicial lo puede experimentar, que es lo importante, no pensarlo o leerlo o verlo en un vídeo, lo experimenta. A partir de ahí hay muchos niveles, hay personas que lo experimentan y bueno, hay personas que lo experimentan y dicen, wow, es por aquí. Entonces, si la persona sigue entrenando, más antes que después, vas a llegar a decidir y elegir qué piensas y qué no. Por ejemplo, eso que dices, esa práctica... Mucha práctica hace falta, ¿eh? Lo hago cuando me voy a ir a dormir y el cerebro me empieza a decir puras babosadas, la mente. Justo a mí, durante el día, y tal vez esto lo estoy diciendo porque le pase a muchos, pero mientras yo esté creando, yo estoy concentrado. Claro. Pero en el lapso que yo me voy a ir a dormir, claro, la mente me quiere mandar puras babosadas. Sí. La mayoría del tiempo. Uh-huh. Y ahí es donde practico lo que tú, a ver, eres un cuerpo, activo mis números o lo que yo guste y me voy. Claro. Pero de verdad me parece increíble el elegir qué pensar o no pensar. O sea, pensé que no se podía. Sí se puede. Requiere técnica, requiere un conocimiento exacto, técnica, porque la espiritualidad es técnica. Sigue unos pasos claros, concretos y sencillos, como todo. Igual que la digestión, que el crecimiento del cabello, que el latido del corazón. Alquimia, magia. Y técnica. La espiritualidad es casi hasta científica. Si haces esto, te da esto. Causa y efecto. Si haces esto, lo otro. Todos son fórmulas aquí en este plano. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es que es posible, porque si no, no va a ocurrir. Claro. Y segundo, practicar. A ver, yo ahora te hablo así. Y yo ahora puedo pensar lo que quiera, porque tengo mucha práctica, estoy muy entrenado. Más me acuerdo, cuando venía toda la negatividad tremenda a la mente, yo me acuerdo de haber cerrado los puños y haber resistido y... Ahora ya no hace falta aquello, más todo lo que un ser humano se propone, lo hace a través de la práctica. También un ser humano va a gatas y se propone andar y anda, y luego corre y salta y de todo. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente no hay muchos seres humanos que se planteen tener el dominio de la mente. Y si no se tiene el dominio de la mente, si no se tiene una mente entrenada, lo tenemos comprobado, da igual lo que se haga. Y si no se está en conexión, si se sigue en la cabeza y en lo intelectual, da igual lo que se haga, de cursos, de libros, de vídeos, que benditos sean los cursos, los libros y los vídeos, benditos sean. Más mucha gente deposita ahí su bienestar, su paz interior, y solo pasa por primero estar en conexión, salir de la cabeza y estar en conexión, y luego tener las riendas de la mente. Es que si no... ¿Cuáles crees que sean las reglas fundamentales o las recomendaciones para poder tener una mente bien domesticada? Lo primero... ¿O dominarla? Dominar la mente egoica. Ok. Porque luego está la mente de orden superior. Esa es fantástica, pensar como Dios. La supraconciencia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que somos? Yo siempre digo en todo lo que hago es, por favor, no trabajen en desarrollo personal, eso es muy pesado, muy cansado. Quiten cosas del medio y lo que son sale solo, emerge solito. Lo primero es
es intentar por todos los medios, y técnicamente se puede hacer, salir de aquí, salir de la cabeza y lo intelectual, y bajar al cuerpo, y vivir en el cuerpo, en conexión. Esto se entrena, hay que entrenarlo porque el hábito es lo contrario. Entonces, a partir de que ya se vive en el cuerpo, todo se favorece muchísimo. ¿Cómo que el hábito es lo contrario? El hábito es que la gente vive en la cabeza, en la mente intelectual. La gente vive en la mente intelectual y tiene la vida depositada en la mente intelectual cuando es el aspecto más superficial de un ser humano. La mente intelectual sirve para aprendernos cosas, para yo saber llegar aquí, para saber contar y aprender a contar, para hacer planes para el viaje que voy a hacer cuando lo haga, el acordarme de tu nombre, todas esas cosas, más depositar la vía evolutiva y los asuntos del alma en la mente intelectual. Así está la humanidad neurótica, perdida. De hecho, ese es el problema principal, que tenemos demasiados trucos y el secreto no está en el truco, sino está en la voluntad. Y tenemos muchas herramientas y es cuando nos confundimos más. Claro, lo que pasa es que... Que es lo intelectual, a lo que tú le llamas. Exacto. Lo que pasa es que... ahí acabas de decir algo a la voluntad. Yo, por lo menos para mí, como mi voluntad a veces ha fallado, y la voluntad de los seres humanos falla, yo por lo menos a la gente con la que trabajo digo, no nos fiemos mucho de la voluntad porque puede fallar. Sin embargo, el compromiso es inamovible. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Una mamá que ha tenido un embarazo muy complicado, que acaba de dar a luz en un parto muy complicado, que lleva sin dormir 3 semanas porque el bebé no para de llorar. Y de pronto una noche, a las 3 semanas, después de todo este proceso, de pronto una noche ella empieza a dormirse un poco y de pronto el bebé empieza a llorar. ¡Wow! Esa mamá voluntad de levantarse no tiene, más tiene un compromiso que la va a hacer levantarse. Wow. Qué gran ejemplo. No hace falta tener voluntad para hacer las cosas. Y yo me pongo de ejemplo. Yo hay muchas cosas que llevo a cabo que no tengo la más mínima voluntad, más tengo el compromiso y lo hago. Yo, por ejemplo, me levanto prácticamente todos los días a las 4:45, cosa que para mí eso era impensable. Yo tengo mucha voluntad de levantarme a las 4:45, te aseguro que ninguna. Y cuando suena el despertador, menos, porque además yo era de darle al retraso y 10 minutos y 10 y pasaban 4 horas y tal. O sea, lo que estoy haciendo yo ahora era inaudito, pero todo es entrenamiento, todo es hábito. Entonces, yo no tengo ninguna voluntad de levantarme, te lo juro. Más hay un compromiso por muchas cosas que suena el despertador y ¡pum! No sé quién soy, voy así. Entonces, compromiso. ¿Por qué a esa hora que hay energía disponible, por qué te decides levantarte a esa hora? Porque mira, me encargan tantas cosas a través de este terminal que si no, no me da el día. Y aún así voy, si me levantase a las 8 o a las 10, el día sería más corto. Entonces las razones son absolutamente prácticas para sacar adelante todo lo que me toca sacar adelante. Y a las 4:45, a las 5, con un cafecito, estoy sentado en el despacho y haciendo todo lo que tengo que hacer. Wow. Atendiendo también a tu gente de Latinoamérica. No, a esas horas no atiendo a nadie. Normalmente a la gente de Latinoamérica, que es gente muy, muy flexible, también es cierto, suele ser por mi tarde o empezando mi noche. Menos cuando son las formaciones, que ahí hay gente, la gente que está en México hace unos esfuerzos tremendos, porque para los españoles son las 10 de la mañana cuando empezamos. Para ellos son las 2 de la madrugada. Sí. Y ahí están. Sí, Que tampoco es casual quién tiene cambio horario, porque está trabajando otras cosas y tal. ¿Y a qué horas te duermes normalmente, habitual? Pues a mí me encantaría dormirme a las 9, pero no me duermo, pues no sé, 11:30. 11:30 o por ahí. Y voy habituando al cuerpo, porque también me ocurrió. Todo esto no estoy hablando de que me levanto a las 4:45, estoy hablando de todo lo que podemos hacer los seres humanos. Porque te estoy comentando algo que para mi conciencia de hace un tiempo eso era imposible. ¿Qué? No. Y a las 4:45 y según suena el despertador que mi cuerpo se levante, eso era imposible. No hay nada imposible si queremos. Entonces luego me ocurrió que cuando me levantaba a las 9 de la mañana me tenía que tumbar. Okay. Y yo decía, ¿qué sentido tiene esto, no? Si luego me tengo que tumbar. Hasta que también empecé a introducir los hábitos, empecé a pensar lo que consideraba que quería pensar y creer lo que quería creer.
Pues realmente, así como que tengo la voluntad de grabar podcast en la madrugada, porque para mí estar en España ahorita es mi madrugada en México, Claro. pues no tengo tanta voluntad, Claro. pero tengo compromiso y lo entiendo perfecto. Te interrumpí ahí cuando te dije lo de los trucos porque me ibas a dar las reglas básicas para dominar la mente. Sí. Ibas a empezar y nos fuimos por esa distinción, pero muy valiosa. A mí, un inciso. A mí me parece que el compromiso funciona más por amor. Sí, por amor, claro. Es como... La mamá se levanta por amor. Claro. Tú estás aquí por amor a lo que haces, que es obvio. Yo me levanto a las 4:45 no para los proyectos de Francisco Javier, que esos hace tiempo que renuncié a ellos. Son otros proyectos que incumben otras cosas. Entonces, al compromiso, porque hay personas que tienen un poco de cortacircuito con la palabra compromiso. Siempre es el yo inferior el que tiene los cortacircuitos. No todo el mundo está para... Siempre que, perdón, no te escuché. Siempre es algo que... Del yo inferior. Ah, el yo inferior. Cuando hay una cosa con un cortacircuito con cualquier cosa, siempre es el yo inferior. No todo el mundo está para comprometerse. Más el compromiso siempre tiene que ver con un aspecto de amor, de entrega a otra cosa superior, ¿no? Y la pregunta era, perdona Rodrigo, lo de la mente. ¿Cuáles son las reglas o las recomendaciones básicas para comenzar a practicar el dominio de nuestra propia mente? Primero, parece una cosa que cae por su propio peso, más no lo es. Primero es querer. No, yo quiero. No, querer es comportarse. Lo primero es querer, porque si no, psíquicamente el consciente y el subconsciente no se abren a esa posibilidad. Primero es determinarlo y elegirlo. Y entonces empezar a comportarme en función de eso. Lo primero, lo que hemos dicho, intentar salir, que hay técnicas para hacer esto, salir de la cabeza, bajar al cuerpo va a ayudar muchísimo. Todo lo que se haga con el cuerpo, que para eso estamos en la encarnación, que no es casual, y el cuerpo se usa para todo, hasta para dejar de juzgar, o sea, para todo. Eso es fundamental. Y a partir de ahí lo que te digo, o sea, querer determinar, el verbo determinar es poderoso, porque si no determinamos las cosas, el ego es tan bestia y tan salvaje que no lo vamos a conseguir. Determinarlo y empezar a observar muchísimo y empezar a diferenciar y a distanciar, que es muy fácil, todo lo que tiene que ver con ese tsunami de negatividad que no es de la propia persona, y empezar a hacer una labor amorosa interna de empezar a rehusar y a renunciar a todo ese tipo de negatividad y a todo ese tipo de pensamientos. Esto es una labor muy amorosa que requiere dedicación y requiere tiempo, porque llevamos toda la vida así y porque llevamos miles de generaciones así. Entonces hay una inercia muy grande. Entonces son pasos lógicos, paso a paso, hasta que ya se va tomando una holgura psíquica por la práctica, donde ya empiezo a ver muy claro qué tipo de pensamientos son y cada vez tengo más soltura en decir, esto no lo quiero, y se produce muy fácil. Es como, la imagen que aparece es como, quito este cable. ¿Tú has visto las películas antiguas de las telefonistas que ponían los cables? Sí. Pues es eso, quito este cable y conecto este y tal. Y es lo que siempre digo en los entrenamientos, en las formaciones. Tenemos que aprender, porque es imperioso, es necesario. Tenemos que aprender a conectar la mente a la esencia y desconectarla del ego. Obviamente requiere dedicación, requiere labor y requiere dedicación y requiere labor. Wow. Y compromiso. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. No hay vida comparable a vivir con una mente en paz, tranquila, pensando lo que se quiere pensar. Yo tengo mucho entrenamiento, otras cosas no. Pero en esto me he entrenado mucho, entonces lo conozco muy bien. A Francisco Javier le han dejado de entrar pensamientos de negatividad. No, siguen entrando. Lo que pasa es que la práctica me ayuda a ignorarlos, pasar de ellos. No hago un problema, que ese muchas veces también es el problema de mucha gente, hacer un problema de lo que les pasa. Claro. Y muchas veces en las formaciones lo veo, digo, no es tanto lo que te está pasando, es todo el añadido mental que tú le pones, sí, y que haces un problema de ello. Y ese ya también es la entidad ego, que le llamo entidad ego porque estos me dijeron algo que la psicología convencional podría decir, que dice este personaje. Bueno, desde que lo empleamos en los grupos, acelera mucho los procesos. Ellos dicen, el ego no es algo intrínseco del ser humano. El ego es eso que está en ti, pero que no eres tú. A mí eso fue como decir,
¿Cómo? Sí, es eso que está en ti que no eres tú. Entonces, eso me da un espacio para detectarlo, me da un oxígeno interior como para empezar a distanciarme y va a 1000 por hora el distanciamiento del ego y el empezar a cuestionarle y a plantarle cara y es impresionante los resultados. Y realmente yo afirmo que el ego es eso que está en la persona pero que no es la persona. ¿De qué se vale? De la famosa identificación. Me creo que soy esto. Pero cuando empiezas a meter una cuña y empiezas a crear palanca y empiezas a crear espacio, mira, y ahí se tiene ya muy a mano el empezar a manejar la mente. Sí, la respiración es vital. Hermano, me preguntan, así le voy a decir yo también, porque pues, sí, Claro. Son voces y... Aquí sí, aquí estamos bastantes. Quiero preguntarle a ellos, porque jamás lo he preguntado en un podcast, que si me pueden definir desde su experiencia, ¿qué es la subconsciencia, la conciencia y la supraconsciencia? Porque Vale. nunca lo he preguntado. Ellos dicen, es una pregunta muy difícil para la mente intelectual. Porque el subconsciente, fíjate qué interesante, el consciente todo el mundo lo sabemos lo que es. Soy consciente del micrófono, de que la temperatura de la piel, de todo. El subconsciente y la supraconsciencia sobre todo se sienten en el cuerpo. El cuerpo es el gran maquinote que tenemos en esta existencia. Entonces, el subconsciente, más que entenderlo desde un plano intelectual que nunca vamos a alcanzar, y podríamos estar ahí dándole muchas vueltas, es algo que se siente como certeza. Y el subconsciente, si le ponemos algún... ¿Cómo es? Si le ponemos algún marco, alguna terminología humana, sería el disco duro donde está todo almacenado. Y el subconsciente también está en las células. Por eso todo trabajo que hagamos celularmente a propósito, ya no solo el subconsciente está influyendo en el físico. Por eso los detectives no se fían de lo que dice la gente, se fían de lo que dice el cuerpo, que es donde está la verdad. Y el detector de mentiras no se pone en la mente, se pone en el cuerpo. Entonces, el subconsciente se refleja en el cuerpo. Cuando hemos descubierto que lo que hagamos a nivel celular, vibratorio, consciente a propósito, está también informando al subconsciente, estamos dando un gran paso. Y la supraconsciencia es una experiencia que el consciente o la parte más superficial de un ser humano no la puede entender más que por propia experiencia, que es lo que todos los maestros, maestras, santos y gente de a pie a lo largo de la historia ha ido diciendo que es esa experiencia interna de la divinidad, que solo se puede experimentar y que yo lo puedo explicar durante 40.000 años más, hasta que no se experimenta esa elevación física interna. Es muy difícil de poderlo entender y de poderlo trasladar. Y como lo que hemos venido a hacer aquí, esto también me lo han enseñado ellos y nadie tiene por qué dar por hecho lo que decimos aquí, más lo decimos para que la gente lo reflexione. Como lo único que venimos a hacer, da igual qué vivamos, qué trabajos tengamos, qué relaciones, que todo lo que pase, lo único que hemos venido a hacer es unificar los dos aspectos, el humano y el divino. Todo lo demás es eso lo que hemos venido a hacer. Y eso pasa por aprender acerca del amor, porque todo lo que pasa es acerca del amor o la ausencia del amor. Todo es todo. Lo que pasa con la vecina, dos que se golpean con los carros, con los coches, lo que pasa con mi padre, con mi madre, una discusión con quien sea, todo es de amor o ausencia de amor. Lo vea la gente o no lo vea. Y eso conduce a la unificación del humano con lo divino. Entonces, toda esta liberación, toda esta purificación interna de la que estamos hablando, que en idioma normal sería quitar cosas del medio, todo eso que tiene que ver con la entidad ego, que está en nosotros, que no somos nosotros, pues va dejando emerger de forma práctica, orgánica y natural eso que de verdad sí somos, y es cuando empezamos a experimentar algo que es lo que decía, yo soy muy fan de Jesús. No de la figura religiosa, me parece un tipazo, me parece un tiazo súper inspirador, que se lo apropió determinada organización,
más este tío es de todos, de la humanidad entera. Y mira, decía unas cosas. Él sí fue a por todas. Que si fue a por todas y a por más. Y sigue. Y sigue. Wow, que sí sigue. Entonces, mira, incluso si las cosas que dijo no las dijo él, me da igual. Son tan potentes, tan inspiradoras, tan claras. Entonces, todo esto tiene que ver con una frase con la que yo he estado años en reflexión, en meditación, y entender esa frase es wow, que es estar en este mundo sin ser de este mundo. Estar aquí, libres. Aquí. Aquí se puede ser libre. Tenemos que tomar las riendas de lo que ocurre aquí. Y eso se hace solamente conociendo muy bien cómo funciona, conociendo muy bien cómo funciona la entidad ego, conociendo muy bien cómo funciona la entidad ego en mí, y a partir de ahí empezar a ver dónde me engancho. Luego es muy sencillo. Las emociones me informan de dónde me engancho, cómo me perturbo, y dónde me engancho nunca, nunca jamás es con el mundo exterior. Siempre es con una idea que tengo, una creencia, una opinión. Y es lo que yo siempre le digo a la gente: vete a buscar qué opinión estás teniendo, que suele estar oculta, que es la que te hace engancharte. Cuando tú la pillas, ya has hecho el 80%. Cuando ponemos conciencia, ya hemos hecho el 80%. ¡Fum! Ya se suelta. Luego el otro 20% es muy sencillo, es comportarse en coherencia con lo que he descubierto y desenganchar esa idea. Entonces, esto tan sencillo de percibir, de darme cuenta de que estoy perturbado, está en mí, porque es una idea que yo tengo. Y la prueba está en que hay una persona con la que aquí en España hay una frase que se dice: me saco de quicio, ¿se entiende? En México también me hizo enojar. Vale, sí. Me llevó al límite. Vale, hay una persona con la que, ¡pum! Entonces, siempre es una idea que yo tengo. Así es. Porque está demostrado que si yo desactivo esa idea, esa persona puede seguir siendo igual o peor, y a mí ya no me toca. Esa es la comprobación. O tú la puedes cambiar desde tu mente. Exacto. Y esa es la comprobación de que nunca es fuera, siempre es dentro. Entonces, este truco es tan sencillo, porque otra cosa no, pero les encanta que seamos súper sencillos. Esta cosa de ir siempre, lo que pasa es que hay tal inercia de ir fuera, me han hecho esto, tú. Cuando un ser humano se entrena en siempre, todo lo que le pasa, ir a ver dónde me he enganchado, y siempre es una idea, una opinión, ni siquiera es un bloque de cemento, es una idea, y la localizamos y la pillamos y rehusamos a ella, empieza la libertad. Y necesitamos ser muy libres para volver a tomar la soberanía de quienes somos y para que la supraconciencia nos ocupe en este terminal. Y puede llegar a ser muy sencillo. Sabiendo cómo y practicando. Y entrenando, porque estamos en el plano de la práctica y del entrenamiento. Para un idioma, para andar, para manejar o conducir, para lo que sea. Pues, ¿por qué no emplear todo eso para el dominio de todo esto, sobre todo aquí dentro? El propósito de esta escuela, Humanidad, Tierra, es aprender. ¿O cuál es el propósito? Yo me lo he preguntado tantas veces. Aprender, dicen ellos, aprender es lo que ustedes humanos más consciente pueden hacer. Esto es muy complejo. Pero fíjate, qué bonito, qué buena pregunta, porque a mí la respuesta me ayuda a comprender muchas cosas. Dicen, fíjense, aprender es sinónimo de otra cosa que es mucho más necesario, que es soltar lo que es la negatividad, que es lo que venimos hablando. Aprender es liberarnos de aquello que nos está enganchando a la parte más humana. Entonces, dicen, si ustedes en principio a lo que han venido aquí es unificar lo humano con lo divino, tienen que dejar de seguir alimentando la densidad del humano para que lo divino pueda descender y unificarse en un terminal humano. Entonces, bueno, sí, aprender a hacer eso. Hermano, ahorita hablabas de encarnaciones y pues ahorita estamos encarnados en este cuerpo, en este tiempo que pues creo que entiendes tú que el tiempo pues no existe, que estamos experimentando todo al mismo tiempo. Pero la Cábala lo dice y muchas corrientes, pero en realidad ¿cuántas reencarnaciones puede llegar a tener el ser humano? Y si se puede elegir decir, ahí estuvo. Vale. Ya no quiero volver. Vale. Yo siempre pregunto todo.
Dicen, sí, son muy divertidos. Dicen, cuando un ser humano dice ya estuvo, no quiero volver, dicen es un ser humano que todavía está en un grado muy infantil. Porque el grado espiritual de amor es aquí estoy para lo que haga falta. Wow. Dicen es muy infantil y yo he sido de eso, de yo ya, y tengo una amiga mexicana, una de mis mejores amigas mexicanas, que se pone muy intensa, muy picosa, como yo le digo, de que esta es la última vez, y yo la miro con ternura y digo, madre mía, seguro que te quedan 80 desde esa actitud, ¿no? Dicen, es que a veces las respuestas son muy sencillas. Dicen, ¿cuántas encarnaciones? Dicen, las que haga falta. La que haga falta para cumplir el cometido, que es llegar a unificar lo humano con lo divino. Coincido con eso, ¿eh? En este plano. Yo vuelvo cuantas veces sea necesario. Entonces, particularmente yo, después de toda la experiencia que he tenido, yo me he puesto muy práctico. Digo, ¿qué hay que hacer? Ya. O sea, yo ya no resisto, yo ya no postergo, no, o sea, en cuanto me pillo la más mínima me tomo de la nuca físicamente y digo, tira para adelante ahora mismo. Y digo, otra vez aprender a leer, aprender a relacionarme, aprender, no, o sea, todo lo que haya que hacer. Si lo puedo hacer en esta existencia, lo hago. Y yo tengo la sensación de hay gente que no me entiende esto. Yo tengo la sensación de que estoy ocupando, a ver cómo lo digo, de que lo que estoy viviendo actualmente hubiese requerido otro cuerpo, otra encarnación. Más por lo que sea, que sí sería muy largo, aprovechamos este cuerpo. ¿Lo he sabido decir? Sí, muy bien. Ha habido personajes durante toda la existencia. Por ejemplo, hay personajes que vuelven aquí. Por ejemplo, un apóstol, Sí. un pintor, John Lennon. Claro. Podemos conectar con una reencarnación pasada y decir, oye, tal vez mi alma viene de esta alma. Podemos conectar con lo que nos dé la gana y tomar información de otras encarnaciones, de otros señores y otras señoras, y tomar los talentos, y tomar las virtudes y los valores. Podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué ocurre? Que no es tan sencillo, porque no es lineal de uno a uno. Te puedo contar, yo le llamo chascarrillo, te puedo contar una cosa que yo descubrí hace un tiempo al respecto. En uno de mis viajes a Jerusalén, no sé si fue el primero o el segundo, hubo algo que me impactó mucho, porque siendo muy fan del tipazo este, de Jesús, un sabio, bueno, es muy largo de contar. Una de las vidas que recuperé, que he recuperado unas cuantas, y alguna muerte, una de las vidas que recuperé fue, y me impactó mucho, fue que en aquella ocasión yo era esos que vemos en las películas vestidos de negro, que se le quieren cargar, los sacerdotes que están en contra de él. Como ser un poco más específico. Sí, en la época de Jesús yo recuperé que yo había sido uno de esos sacerdotes que vemos en las películas vestidos de negro, que van a por él. Fariseos. Y me impactó mucho que querían matarle. Entonces me impactó mucho porque digo, joder. Que estaban confundidos, ¿no? Estaban muy confundidos también ellos. Sí, bueno, pero ¿y quién no? Todo el mundo tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Además él lo dijo, víboras sois. Y él sabía muy bien lo que estaba diciendo y a qué parte de lo que había dentro de esas personas se estaba refiriendo. Bueno, el caso es que me impactó mucho el darme cuenta que yo había encarnado eso contra él. Más al ratito, porque estaba súper en conexión, al ratito ocurrió algo que yo no me esperaba, que me impactó todavía mucho más, que era que a la vez era otro que iba a favor. Con lo cual estaba encarnado en dos terminales a la vez. O sea, en la misma vida. Sí. Yo ahí se me voló la cabeza. Claro, esto contado así es muy raro. Es una experiencia muy profunda de que yo sé lo que estoy viviendo y lo que está pasando. Entonces, aquello me impactó mucho porque ya no entendí nada. Entonces, cuando volví a Madrid, un amigo que controla mucho de estas cosas, le llamé y digo, tengo que hablar contigo. Y le digo, mira lo que me ha pasado. Era 2. Y me dijo, pero tan tranquilo, me dijo, yo ya voy por 6. Con lo cual, encarnamos en geometrías. No encarnamos en un solo terminal. Lo cual el diseño es muy inteligente, muy práctico. Entonces, a tu pregunta, sí. Y además,
no es tanto, fíjate, no es tanto un apóstol o un no sé qué, sino, dicen ellos, son aspectos de la conciencia de esos terminales. Igual que el Cristo no es un señor, es un nivel de conciencia que alcanzó un señor, un humano que integró lo divino. Entonces, todo esto, y yo me pierdo, o sea, ya entra todo en un nivel donde el humano que soy no alcanzo. Y muchas veces, pese a todo lo que he ido descubriendo, muchas veces me quedo sentado así mirando para arriba y digo, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Sí, a veces se ocurren esos reseteos, ¿no? Que te empiezas a... Esto es real, estoy vivo. A mí cuando me pasa eso me empiezo a ver las manos, me empiezo a... Ya, pero, ¿sabes? Mira, lo dejo... es que estoy de acuerdo porque yo hago lo mismo. Estaba una vez en la Gran Pirámide, ¿conoces? No, aún no. Seguramente voy a ir en febrero, antes de volver aquí a España. Ok, pues aquí organizamos viajes iniciáticos y a veces vamos a Egipto. Entonces, cuando vamos a Egipto, nos buscamos la forma de contratar el poder entrar nosotros solos a la pirámide. Entonces, es otra cosa muy diferente, cerrada al turismo, y solemos entrar además de noche. Entonces, arriba en la Cámara del Rey, claro, esto yo sé lo que digo porque lo he experimentado. Esto que dices de que te tocas y tal, yo en la Gran Pirámide he tenido unos viajes. Es el sitio del mundo donde más he volado por las cosas que he vivido. Yo he visto desaparecer a una persona frente a mí. Como los átomos hacían. O sea, es verdad que yo estaba chutado súper conectado, y ver a la persona así como te tengo a ti, a esa distancia más o menos, y hacer los átomos y ver que era vacío y de pronto volver a hacer, y juro que no fue una alucinación. Entonces, de todas maneras, la física cuántica lo demuestra. Dice, si les miramos a ustedes con un microscópico cuántico, ustedes no están. Con lo cual, todo esto, ¿qué es? Un videojuego. ¿Qué es esto? Si ustedes no están físicamente, porque hay vacío a nivel cuántico. ¿Qué lío es este? Por eso, ellos proponen, y yo también, seamos muy prácticos, muy sencillos, vamos a pasárnoslo muy bien, salgamos de dramas lo antes posible, y lo dice uno que ha vivido en los dramas, no en los infiernos, y hay unos estados básicos, autoinducidos, de gozo, placer, diversión, humor, ternura, amor, sencillez, y la vida es otra cosa. Ese es el video que todo mundo tiene que ver. Lo has explicado, digo, no ha terminado, es una buena inducción. Lo has dicho de una manera sutil, elegante, digerible, entretenida y entendible. Para mí la superconciencia es el amor puro. O sea, acceder ahí es wow. Y lo has explicado lo han explicado de una manera genuina. De las canalizaciones más impactantes que te ha tocado desarrollar en esta vida, ya desde un nombre o en un momento. Siempre ha sido me va a resultar difícil trasladarlo. Siempre ha sido en alguna sesión individual. Okay. El llegar a algo tan intrincado, y siempre tiene que ver con personas que han traído contratos muy elevados, muy, muy elevados, y que tienen que ir dándose cuenta de quiénes son en realidad, porque no todo el mundo traemos el mismo contrato para las mismas cosas. Entonces, el encontrar esas informaciones tan intrincadas, tan elevadas, tan finas, a mí a veces eso me ha impactado mucho. Pero ha ocurrido en un ambiente muy íntimo de una sesión individual con otra persona. En bastantes, vale, ok, en bastantes sesiones. ¿Y se podrá comentar alguna o son...? Es que yo no recuerdo las sesiones. Okay. Esa es la prueba para mí de que no pasa por el filtro mental. Me puedo recordar las sensaciones. Además, se lo digo a ellos y a ellas. Sí, te vuelves un canal. Sí, claro, absoluto. Entonces, yo se lo digo a ella. Lo grabamos porque yo luego no me voy a acordar de nada. La sensación sí, más los datos y todo eso. Fíjate, ahorita acabas de dar una gran respuesta, porque muchas veces me preguntan a mí, oye Rodrigo, ¿qué episodio te gusta más? Siempre me gusta el que sigue y el que sigue más que el otro. O sea, es uno y otro, y
recuerdo mucho las sensaciones de cada invitado, pero me quedo con distinciones muy breves. Claro. Pero siempre, y se dan cuenta que voy a subir tu episodio y les voy a decir, este es el episodio que más me voló la mente. Después hubo otro y otro y otro, y así es una constante evolución. Qué gusto haberte encontrado. Sí, hermano, gusto es mío. Qué gusto. Qué bien. Recientemente estamos por una ola de canalizaciones, que el Atlas, que se va a acabar el mundo, que Agenda 2030. ¿Qué mensajes te dicen ellos para este próximo año Claro. que viene? ¿Cómo debemos vivir la humanidad o qué recomendaciones hay? Vale. Lo primero que ha aparecido, y cuando empezamos, nadie tiene por qué dar por hecho lo que se dice aquí, lo primero que han dicho es que, dicen, cuando él dice canalizaciones, él eres tú. Dicen, no todo es canalización, muchas veces son vehiculaciones. Ok. A propósito, O sea, programaciones. vehiculaciones. Te vehiculo para que digas lo que yo quiero. Ah, ok. Mientras que hay otros que dicen, te vehiculo con permiso para ver si a través de ti puedo ser un altavoz. Más hay vehículos que tú vas a decir lo que yo quiero que digas. Nunca, gracias. Nunca hay, porque las leyes universales funcionan y las conocen muy bien. El ego, por ejemplo, nunca va a obligar, más tiene mucho arte para convencerte. Y aquí lo mismo. Entonces, lo primero que han dicho es canalizaciones, no todo. A veces son vehiculaciones de vehículos para trasladar determinada información. Mi formato no es tanto predictivo ni adivinatorio ni estas cosas. Luego también cada uno tenemos que estar muy en contacto y muy en coherencia con el formato que nos toca y que nos piden. El mío es este, ¿no? No obstante, ellos dicen a lo que acabas de decir con todas estas cosas, dicen todo eso existe y todo eso va a seguir adelante. Igual que quien lo puede contrarrestar, también van a seguir adelante. Un poco más dicen y han dicho mucho. Dicen, no está pasando nada que no haya ocurrido a lo largo de la historia. Este planeta va de esto. ¿Este planeta va qué? De esto. Ah, sí. Entonces, bueno, me dicen que... En serio. Vale. Cuando digo en serio es porque a veces se me indica que comente algo que Francisco Javier no comentaría o no comentaría tan públicamente. Más es... Ok, vale. Cuando hace unos años esto que ocurrió, que todo el mundo se quedó en sus casas a nivel planetario, yo me vine abajo. Yo me vine abajo al ver lo que estaba ocurriendo y el estado de miedo en el que entraba la humanidad. Yo no voy a entrar en si había un bicho, no había un bicho, un virus, no es mi cometido, no entro ahí. Solamente vi el estado de la humanidad, del tremendo miedo, una ola planetaria que se movió de miedo. Y cómo mucha gente se comportaba de determinada manera. Entonces yo ahí me vine abajo porque hasta el momento yo había considerado que este juego se podía jugar. Más en ese momento me dio la sensación de que ya no había juego, que estaba ganado. Entonces todo me hizo ¡pum! Para que nada ya. Y entonces en mi periodo de estar en casa, que para mí fue un regalo, para mí estar en mi casa es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Tienen que estar 40 días en su casa. ¡Qué bien! Más en ese periodo fue como decir, ¿cómo estamos, no? Y entonces fue algo parecido a algo que ya no era propio en mí, en el pasado sí, más en ese momento ya no era propio en este terminal de tirar la toalla. Uh-huh. Se acabó. Y fue cuando me dijeron muy claro, dicen, la partida no ha terminado, tú no tienes permiso para apenas ha comenzado, tío. Tú no tienes permiso para tirar la toalla, tú sigues haciendo lo que a ti te toca hacer y deja al mundo que se resuelva y déjanos a nosotros. Sí, buena, se acabó. Me volví a recolocar y ahí, bueno, pues es posible también que haya, es posible,
hablo de hipotéticos, yo no estoy asegurando nada. Es posible que cada vez haya varios planetas en el mismo planeta en dimensiones diferentes. Dimensiones diferentes no quiere decir cosas etéreas, ¿no? Y tal, sí. Quiero decir, pues en determinada dimensión tú y yo seguramente nos seguiremos encontrando y será poco viable que yo me encuentre con otras personas o con otras realidades. Sí, te puedo ver a ti en sueños y me puedes enseñar cosas. Sí, ¿no? Y así. Por eso dicen que no es nada etérico, no. Todo es posible que se pueda polarizar donde haya varios mundos físicos cotidianos. Lo que pasa es que resonantes y determinadas realidades no se mezclarán con otras. ¿Lo has sabido explicar? Sí, perfecto, lo han sabido explicar. ¿Se acaba el juego o no se acaba el juego? Es porque en una ceremonia, y lo he contado a veces, de que a mí me mostraron, y a lo mejor todavía no sé si fue mente, pero experimenté la desintegración. Pero el sentimiento de más desesperación es cuando entendí que esto no se acaba jamás. Dicen, es que la palabra que han dicho es eterno. Es eterno. Dicen, lo que pasa es que ustedes desde la dimensión humana no pueden ni entender qué significa eso. Luego yo también me relajé con algo que va a colación de lo que estamos planteando aquí. Cuando yo decía, ¿y por qué este planeta no será de otra manera? Y la gente se queja, y este planeta... Y ellos dicen muy claro, dicen, es que este planeta, ¿y si es para lo que es? ¿Este planeta qué? Es para lo que es. Así es, para aprender. Exacto. Si es una escuela para determinadas historias, es una escuela de amor, y es una escuela de amor en uno de los lugares de más densidad, pues está cumpliendo su función. Entonces, igual, no lo sabemos. Más igual no tiene proyecto de ser un planeta iluminado, porque es para lo que es. Entonces yo dije, pues, sentido tiene, y yo me relajo. Vale, ok. Que yo voy a hacer todo lo posible, que es lo que te he dicho ahí fuera antes de comenzar. Lo que esté en mi mano lo voy a hacer, y lo que te voy a comunicar va a ser verdad, siempre, sin florituras, sin tonterías, con amor y con respeto a ti y a quien sea. Porque si no, me parece que es hacer del mundo una mierda. Sí, lo que esté en mi mano lo voy a hacer. Que este planeta llegará a ser iluminado, es que igual es para lo que es y ya está. Bueno, y ya está. Bueno, toca aceptar. Exacto. Y tranquilizarse y estar en este mundo sin ser de este mundo. Como dijo Jesús. Exacto. ¿Qué otras enseñanzas del maestro Jesús? Todas. Una que por ejemplo, a mí me fascina, la que dice de que no te preocupes, Dios proveerá, que no ves que las aves del cielo comen todos los días, se levantan. Yo hubo una época de mi vida que dije, eso es una patraña y una tontería, eso es una poesía. Es verdad. Mateo 25-26. Es verdad. Lo que pasa es que mi conciencia no daba de sí. Mira, a tu pregunta, y es nombrarlo, es solamente pensar en ello y... todo cambia. Y me toca, me parte. Es algo que me parece un nivel tan sublime de espíritu y de amor, que es que si es verdad que él dijo, siendo torturado en una cruz, a punto de morir, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese tío no es humano. Y mira, eso es de lo que más, y la piel de gallina, eso es de lo que más me ha inspirado siempre, porque creo que es la vía. Ya ves qué frase, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen, cuando le están matando. Cuando pidió agua y le dan vinagre. Y cómo te muestra, ¿no? Cómo te muestra la historia de las personas que tenía al lado. El que se arrepintió, el que no se arrepintió. Es muy interesante comunicarse con él. Porque cuando antes hemos hablado de conectarnos y tal, un ser humano puede hacer lo que le dé la gana, porque el terminal viene provisto para eso. A nivel energético podemos entrar en todos los puntos de información a nivel etérico. Y él se encargó muy conscientemente de dejar mucha información grabada en el plano cuántico. Entonces, comunicarse con él es muy práctico, muy útil, muy sabio y muy inteligente. Él va a ser siempre por ejemplo, yo le llamo como que él actualmente es como si fuera el presidente, Jesús.
Yo lo veo así, ¿no? Ahorita el encargado de este planeta, el maestro, el guía, el que te dio las tablas, fue Jesús. Pero eso va a cambiar. ¿O siempre va a ser él? Porque hablan de Siddhartha, hablan de Buda, hablan de en ese tiempo Anubis y... A ver, yo ya te digo, yo no tengo ni idea, yo les pregunto siempre y dicen, lo que pasa es que ustedes tienen que entender a Jesús no como Jesús, sino como una conciencia que encarnó en un ser humano que se llamaba Jesús, que era todo un equipazo, Sí. era todo un equipo invisible y visible. Su llegada fue preparada con generaciones de antelación. Había mucha gente implicada en el asunto. Y lo dejamos caer. No vaya a ser que el protagonista no fuese él, sino ella. La que se llama María de Magdala, o Miriam de Magdala. Te lo creo, ¿eh? No vaya a ser que la protagonista de todo el plan al final fuese ella y de lo que ella surgió. Que si de ella surgió algo, hoy en día está diseminado por millones en este planeta. Si es verdad que ella tuvo descendencia de dos seres que genéticamente habían llegado a modificar genéticamente los terminales humanos, si esa descendencia es cierto que surgió y fue salvada, por lo cual todo el plan culminaba en ella, en principio las matemáticas dicen que esa genética estaría repartida por millones ahora mismo en este planeta. Por eso dijo voy a resucitar. Exacto. Por eso hemos dicho que es muy... Yo siempre hablo en plural, no hablo por mí. Hemos dicho que es muy interesante comunicarse con él. Comunicarse con él como estamos haciendo tú y yo. Claro. No una idea de... No. ¡Pum! Y mucha gente creerá que habrá sido mi imaginación o no. Porque había mucha conciencia en aquella época de que lo que estaban haciendo estaba quedando grabado y que se estaban dirigiendo. Hay una frase que a mí me llegó que era, por favor, cada quien que haga lo que le toca. Y yo dije, ¿qué le toca? Dice, nosotros sembramos, vosotros cosecháis. Ok. Y sin que ustedes hagan lo que les toca, lo que hacemos nosotros no tendrá sentido. Ok. Compromiso. Con algo que nos trasciende. Hay que estar muy libres para eso. Más es muy fácil estar libres si nos lo proponemos. Gracias. No. Gracias a ti. No tengo otras palabras y nos quedó muy claro el mensaje. Hay mucha tarea por hacer. Nos regalaste una joya de episodio. Sé que los platicadores van a decir, ay, hubieras preguntado más cosas, pero me llega que por este momento todavía no hemos terminado, pero creo que estamos llegando a la parte final de este primer episodio con él, con Francisco Javier. Hay mucha tela de donde cortar. Por medio de tus guías, por medio de Jesús, ahorita estamos pasando o se está pasando por momentos complicados en el mundo. Que nos puedan compartir un mensaje de paz, de tranquilidad, claro, de reconfortación, de amor, de compromiso, para tomar el valor a nuestras vidas y aprender a ser libres. Pero dices, ahora mismo cuando está atravesando, y dicen ellos, pues, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Pues sí, ¿cuándo no? Mira, a lo que acabas de plantear, dicen algo muy sencillo. Por favor, los seres humanos que están realmente despiertos, ocúpense de lo que les toca, ábranse a ser informados y confíen. ¿Cómo podemos identificar? Perdón. Porque no todo el mundo que cree que está despierto lo está. Exacto. ¿Cómo podemos identificar si realmente estamos despiertos? Digo, yo lo dudo todavía. A mí me dicen, Rodrigo, es que tú estás muy despierto. Y yo, no manches, ¿de dónde? Pues no. Por eso estoy plática y plática. A ver, Francisco Javier no lo sabe. Yo pregunto y dicen, la respuesta es muy sencilla. Cuando un ser humano ha trascendido los intereses personales y se dedica a otra cosa que no es una ganancia personal, es un gran grado de estar despiertos. Y cuando se dan cuenta de la verdad y de la mentira.
y sobre todo, y por encima de todo, cuando encarnan la verdad. Y para encarnar la verdad es incompatible que haya intereses personales, porque si hay intereses personales se va a colar el miedo si no los consigo. Y ahí la entidad ego. O sea, es todo mecánico, es todo técnico siempre. Entonces, un verdadero ser humano despierto es el que ha trascendido un poco los intereses personales, un poco bastante, está libre para estar al servicio de algo que le trasciende, con compromiso, por amor. Y que se da muy bien cuenta porque lo percibe, no lo analiza, lo que es la verdad y la mentira. Y se casa, matrimonio sagrado, con la verdad, sin condenar la mentira. Hermano, pues ahora yo te doy permiso a tus guías que con mi nombre, si puedes pasarme algún mensaje. Siempre que me hacéis alguna entrevista, alguna plática, algo así, y decís esto, siempre digo, sois muy valientes, porque yo no sé la información que va a aparecer. Adelante. Sí, pues si me quieres dar tu nombre completo, por favor. Es que esto lo hago porque seguramente muchas personas te van a... Si estás disponible para que te hablen y puedan entrenarse contigo y todo. Sí. Entonces, pues así me toca. Soy el canal y una de las claves de la buena plática es que pues siempre me he expuesto por los platicadores y funcionó porque los platicadores es la comunidad porque ellos han sostenido. Gracias a ellos pues estamos aquí sentados tú y yo. Gracias a Dios también. Pero esto es parte de y adelante. Rodrigo Macías Gaggiola. Gaggiola, aquí en España. Rodrigo Macías Gaggiola. ¿Y tienes alguna pregunta concreta? No, la verdad, una pregunta concreta. Pues mi pregunta sería, ¿estoy por el camino correcto? ¿Y qué es lo que viene para mí? Sé que sí, pero ¿qué es lo que viene para mí en estos próximos años con este tema de las comunicaciones, del podcast? De toda la espiritualidad que últimamente he estado recordando tantas cosas que ni me imaginaba que podía hacer, como lo de las, casi prácticamente, hacer telepatía o imaginarme y enseñar a manifestar a personas con el simple hecho de tener compromiso con amor a lo que hacen. Bueno, ellos dicen, estoy en el camino, y lo sabe perfectamente. Sí. Ok, y especialmente tú, lo sabes perfectamente. O sea, es que eso está muy egoico. ¿El qué? Preguntarte, ay, mi camino, vayamos a algo más duro. Y ahorita me pueden decir eso. Aún así hay respuesta. Lo que viene por delante sí. Es una pregunta que parece muy... Es una respuesta que parece muy boba, pero no lo es. A ver. Dicen, lo que él quiera. Wow. Ojalá no se te olvide esta frase, porque más adelante la recordarás. No es tan simple Dicen, hay capas de descubrir, porque va implicado su camino evolutivo. ¿Cómo? Hay capas por descubrir. En una simple frase de lo que él quiera, hay capas que descubrir a lo largo del tiempo, porque va implicado tu camino evolutivo. En mi camino evolutivo, ¿cuál es mi principal enemigo, mi principal obstáculo? Siempre es interno, nunca es externo. Y no sé por qué desde el principio han mostrado una imagen de tú cuando eras pequeño y lo feliz o lo mal que lo pasaste cuando eras pequeñito. Eso lo sabes tú. Entonces, sí, porque pudo haber momentos en los que para ti no era nada fácil estar en este planeta, porque eres un tío con un software muy nuevo en esta encarnación. Y dentro de que quizá no lo sé porque yo no te conozco, y menos en aquella época, dentro de lo que el niño puede tener sentido, de que el niño a veces no lo pasó del todo bien. Sí, claro. Ok. No sé por qué lo muestran así. Por si algún tipo de energía se quedase colapsada en el pecho. Bueno, no sé a ver si tiene sentido para ti. Sería el momento de hacer las paces con algunos aspectos. Es posible que tú digas, yo he hecho las paces con todo. Que indague, que profundice un poquito más. Ok. Y aparece ahí, no, yo no lo entiendo, llanto reprimido de aquella época, como mucha contención. Entonces eso se queda en forma de... ¿Tú notas que te ha cambiado la energía internamente? Sí. Exacto. Y fue más en adolescencia, creo.
Sí, pero más, sí, en la adolescencia lo haces más consciente, de niño estabas más perdido porque en la adolescencia eras más... Están hablando de cuando eras muy pequeñito. Ok. Y en la adolescencia ya tiene la siembra de cuando era pequeñito. Entonces, fíjate qué interesante. Dicen, si él se centra en la adolescencia, no va a donde está el asunto. Y que está como carga energética, dicen aquí. Porque es posible todo el rato en hipotético. Es posible que cuando era pequeñito hubiese represión emocional, contención, por susto, por no permiso interno, por lo que fuese. Por si tiene sentido para ti. Total. La última pregunta y agradecerles por el mensaje. ¿Qué tan importantes son los sueños para el ser humano? Dicen, son fundamentales, pues, joder, qué interesante. Dicen, son fundamentales puesto que les ocurre. Igual que es fundamental la digestión o que muden las células cada cierto tiempo. Todo lo que les ocurre tiene su importancia en relación a la función que están cumpliendo. No intenten siempre, aunque hay expertos que trabajan los sueños, dicen, no intenten siempre entender desde la parte racional intelectual los sueños, porque es como muchas veces inútil. Mi propio ejemplo, soy consciente de que esta noche pasada he soñado. Yo también. Hay algo de mí que dice, madre mía, que de sueños diferentes y cosas, no hay una cosa de intentar atrapar el sé que cumple su función y más allá de atraparlo con el consciente, sé que soy un subconsciente y una supraconciencia y que muchas veces ocurren sueños que, bueno, qué interesante. Yo esto no me lo había planteado en la vida. Dicen que en esas realidades también se sueña con estas realidades. Es muy interesante. Cumplen una función muchas veces de regulación de información, de todo es información en nosotros, energía. Entonces muchas veces están regulando información, sencillamente. Igual que cuando yo, por ejemplo, veía números repetidos que sabía que me impactaban, sé que tienen un significado, intentaba atraparlo todo con la mente, me dijeron, relájate, si no tiene por qué pasar por el consciente. Y yo dije, entendía algo, dije, vale, ok. Qué relajo. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados unos con otros. Sí. O hay personas que de plano no están conectadas. No. Es así. Lo que pasa es que hay mucho cortacircuito, mucha interrupción. Es imposible no estar conectados. Es imposible el que no exista la unidad. Imposible. Es que la unidad es uno. Y es así, todo está conectado, es verdad, lo dicen los libros, las películas, y es verdad. Lo que pasa es que solo se sabe cuando se experimenta. Otra cosa es el nivel de conciencia, que me creo que estoy separado, la entidad ego, que me creo que estoy separado y todo eso. Es imposible que no se esté conectado. Es imposible que ningún ser humano no traiga un sistema infalible interno de guía. Todo el mundo lo tiene y continuamente el ser superior, o llamémosle como nos dé la gana, continuamente se está comunicando. Otra cosa es lo que el humano hace con esa comunicación. Entonces, sobre esas bases, cuando yo lo descubrí, dije, que ya ocurre, no tengo que alcanzar nada, a quitar cosas que lo están interrumpiendo. Hay personas... Entonces todo es muy fácil. Hay personas o existen humanos en este plano sin alma, ¿es verdad eso? Ellos dicen que sí, no sabemos si sin alma, pero no solamente lo que tiene apariencia humana es humano. Y dice, y cuanto antes lo sepan, mejor. El tema de las Pléyades, el tema de esas Lo que pasa razas... es que lo quieren contemplar como lo más normal, no es una cosa de ciencia ficción. No, siempre fue así. Okay. Contemplenlo ustedes como algo normal, son ustedes los que hacen en su cabeza una cosa, como, ¿no? Dicen, es normal. Y aparte que, bueno, que no ha habido otras civilizaciones aquí, que es muy claro, en Egipto se ve, o sea, cuando vemos los jeroglíficos y vemos a señores con pieles azules, no es porque les sobrase la pintura azul. No, y en Avatar te lo muestran. Pues eso. ¿Qué me decía Rodrigo? Sobre... hablar de las Pléyades y todo eso. Sí, el tema de las Pléyades son conciencias planetarias, son conciencias mentales, que los arturianos, que los grises, que todo eso. ¿Quiénes realmente son ellos? Yo no lo sé. Más con algunos somos amigos. Ok. Entonces, hay comunicaciones.
hay comunicación telepática, me sale decir, no sé cómo llamarlo de otra manera, con algunos de ellos que son excelentes amigos. Entonces, particularmente, todo esto lo descubrí, ¿eh? Y a mí todo esto me lo contaba. Si tú esto me lo cuentas hace años, yo te miro y digo, Joder, que tío está este está flipado. Hasta que me pasó. Y cuando me pasó, me pasó. Entonces, hay particularmente dos niveles de conciencia, grupos concienciales. Es como que han alcanzado una conciencia donde ya no es individual, es colectiva, es una. Entonces, hay dos particularmente con las que yo me relaciono de continuo, somos muy amigos. Hablamos, me ayudan aquí, me indican aquí y me enseñan y nos amamos. Y yo cumplo mi función, ellos están en otra dimensión, yo en esta, y si yo no estoy en esta, tomo el compromiso de mi parte de hacer, a través de mi terminal, llevar a cabo acciones en este plano basadas en esos valores o esas energías. Para eso tuve que hacer toda la depuración que te he contado al principio, tan bestia que tuve que hacer. Y luego, como cualquier ser humano, me duele un pie, estornudo, voy al baño, me ducho y necesito comer. Somos eternos, me quedo con eso, que somos eternos, me quedo con el compromiso. ¿Cómo se experimenta verdaderamente el salto a la quinta dimensión? Aquí en España hay una frase que es poniéndonos a tiro, ¿se entiende? Sí, poniéndote el tiro. Poniéndonos a disposición, porque luego muchas de las cosas que ocurren no las hacemos nosotros, son concedidas o no concedidas. Y cuando esto lo tenemos claro, nos inunda una humildad muy bonita de estar al servicio y de comportarme a nivel humano como se necesita y encarnar los valores que se necesitan de orden superior para que por resonancia vibratoria y energética eso pueda suceder. Más igual que el Cristo. Por lo que el Cristo siempre es un nivel de conciencia que es posible. Entonces, por lo que yo voy entendiendo, no es algo que se alcance. Nos ponemos a tiro, nos ponemos en disposición de... Y vamos a tope. Exacto, y es concedido o no es concedido. O sea, mucho de lo que nos creemos que hacemos aquí está supervisado, mirado, permitido, no permitido, por una inteligencia que es infinitamente superior a la inteligencia humana. Así es. Cuando entremos ahí en esa conciencia, yo particularmente me relajé y digo, pues aquí estoy entregado. Y entonces la vida pues es otra cosa. Es mucho más fácil y placentera y amorosa. Esta pregunta va para ti, Francisco Javier. ¿Cuál ha sido la frase que más te ha impactado o más te ha resonado? Una frase, un consejo que te hayan dado en este camino. Lo que pasa es que la tuve que ir entendiendo. Y para mí ha sido el leitmotiv de mi vida. Y sé del verbo ser. Sé la verdad. Yo no la entendía. Ahora la entiendo. Y me impacta, me enamora, me flipa, me compromete, me guía mi vida, y todo lo hace muy fácil. ¿Estás listo para la muerte del cuerpo? ¿Te sientes preparado? Sí. ¿No tienes miedo de ello? No. No soy, a ver cómo lo digo. Cuando, por ejemplo, cuando me tocan el ojo y tal, es como, ponme anestesia y todo eso. Más luego no, lo tengo muy asumido. El tiempo que esté aquí estaré. Incluso estamos en conversaciones por si redoblo contrato de estar aquí. Más no. Y muchas veces en ese estado cuando estamos ni dormidos ni despiertos, entro en un estado donde soy consciente joder, es que me resulta muy difícil expresarlo. Un estado como de muerte. Y no, sí, no pasa nada, está bien, estará todo bien. Prefiero, igual luego ya se me pasa y que sea como tenga que ser, prefiero que sea suave, tranquilo. Y sí enfoco mucho en que me gustaría o quiero estar súper consciente
del tránsito. Ser muy, 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 muy consciente de eso. Porque es un tránsito. Antes te he dicho que he recuperado unas cuantas vidas y recuperé solo una muerte. ¿Cómo es eso? Más fue fundamental porque me hizo comprender que es verdad, que salimos de aquí y seguimos. ¿Te lo cuento? Sí, claro. Sí. Sí, porque no te pregunté ahí. Bueno, es lo mismo de siempre. Nadie tiene por qué dar por hecho lo que yo digo. Yo sé lo que vivo y yo sé. Yo estuve en Auschwitz. ¿Dónde? Auschwitz, en la Alemania nazi. Yo era un judío, un joyero muy rico, y terminé en el campo de concentración. Totalmente eras ese personaje. Y acabé en una cámara de gas. Entonces recuperé esa muerte como que estoy aquí contigo ahora mismo, ¿no? La experiencia fue horrorosa. Niños, horroroso, un terror, una cosa. Y entonces, bueno, recuperé la muerte de cómo caigo al suelo y de pronto, pues lo que cuentan en las películas y en todos los sitios, salgo del terminal y lo veo abajo. Y lo estoy viendo abajo. Y entonces fue cuando en esta vida comprendí, gracias a la recuperación de esa muerte, que el cuerpo termina. Y luego con toda la vida que he recuperado es como, esto sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Exacto. De hecho, no sé si creo que lo hemos comentado fuera de cámara. Yo te miro, yo te reconozco, yo sé que te conozco. Y a Rodrigo es la primera vez y es Sí, esa yo también. cara. De hecho, te pareces mucho a una persona que yo conozco. Entonces... Es la primera vez que te veo en mi vida, ahora en esta. Más yo te miro a través de las pupilas y te reconozco y te digo, hola, ¿qué tal otra vez? Entonces, eso tiene un sentido de que, Es cierto. de que hemos tenido que morir en otra ocasión para estar, o no, o estamos encarnados 800 veces en diferentes dimensiones. Sí, nunca me habían hecho esa pregunta que me has hecho de si estoy preparado y tal. Estoy preparado para lo que haga Pues falta. nunca la había hecho, yo creo. Pero ya sabes, somos un canal nomás. Fíjate, cuando todo aquello del infierno y todo esto, ahí no estaba preparado, ahí ponía condiciones. Me quedaba mucho recorrido. Ahora estoy preparado para lo que se requiera, aquí estoy, al servicio. Hermano, ¿ellos tienen un nombre? ¿Tus guías son alguna raza o algo que quieran compartir o se quieren quedar en anonimato? Todo el mundo, todo esto del ángel custodio, el ángel guardián y todo esto es verdad. Da igual cómo se les llame. Popularmente se les ha llamado Del así. arcángel y todo. Bueno, son diferentes. Hablamos del sí, ¿no? Los arcángeles y todo esto son idioma humano de frecuencias vibratorias universales, posiciones de conciencia universales, ¿sí? Que todo tiene su función. Entonces, esto que llaman el ángel de la guarda, el más cercano y todo esto, es verdad. Y todos traemos entre 1 y 3, depende de lo que venimos a hacer. Y tienen sus nombres. Yo sí sé cuáles son los suyos, lo que pasa es que nunca los nombro, más que entre nosotros en intimidad. Y hay alguna entidad más que fue apareciendo. Los dragones, todo esto también es cierto. Y cada uno está cumpliendo su función y es muy útil el estar en esta dimensión con todo ese apoyo, toda esa sabiduría y toda esa maravilla. Oye, tengo una pregunta para ellos. Ya, ahora sí, la última. Ellos son fantásticos, pero estoy detrás. ¿Son 3 o 4? En mi caso son 3. Más eso no quiere decir nada. No importa si se tiene 1, 2 y 3, depende de lo que se ha venido a hacer. Siempre y cuando sean lumínicos. Ok. Porque yo creía que, en mi infantilidad, creía que todo era lumínico y hay personas que llevan entidades antilumínicas. Ok. A través de traumas se cuelan y bueno, ese es otro temazo. Sí, son bichos. Es lo mismo que el ángel de la guarda, el custodio, que llamamos en idioma humano, se desplaza y entra otro de la otra polaridad, que en lugar de proveer de energía para el camino evolutivo, lo que hace es estar sustrayéndola. A mucha gente le ocurre y hay mucha gente que no sabe ni que eso existe. Yo no lo sabía, lo descubrí a través de las sesiones individuales. Sí. Bueno, la pregunta esta que dices que es para ellos. Cuando yo nací siendo cuate. ¿Qué es eso? Cuate, un gemelo. Ah, vale. Que le llaman gemelo. Sí. Entonces él murió al tercer día de nacido. Él se llama Jesús Eduardo Macías Gagiola. Y muchas veces y sé que es un principal guía mío y que me ha traído hasta acá y siempre lo honro.
pero siempre tengo muchas dudas y siempre trato de conectarme con él. Entonces, me gustaría saber dónde está. Ya está. Ya hay respuesta. ¿La quieres? Claro. No va para tu mente intelectual. ¿Me tocas? No va para la mente intelectual. Pero mírame. Está en ti. ¿Lo entiendes? Entendido. Está en ti. Gracias. Gracias a tus guías. Gracias a los platicadores por presenciar este maravilloso episodio. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus siguientes caminos iniciáticos, tus contactos? Todo ello. Sí. Bueno, hay una web, Francisco Javier, con K, Francisco con K. Aquí va a salir. franciscojavier.com. Y bueno, ahí se está al tanto de lo que suelo hacer, los viajes, todas las formaciones que he venido haciendo acaban de terminar. Va a empezar algo novedoso que se llama, creo, el método conexión. Y eso será una comunidad que viene un poquito más adelante, las sesiones individuales, más siempre yo lo que le digo a la gente es que si te vienes a la web hay una forma de suscribirte a la newsletter donde publico mucho de lo que estamos aquí platicando, hablando, ¿sí? Y solo lo publico ahí y a la base de datos a través de email. Entonces yo siempre sugiero a la gente suscríbete, vas a estar al tanto de toda esta información y demás, y además serás de las primeras personas que se enteren de todo lo que hacemos aquí. O un viaje iniciático que ahora en diciembre nos vamos tengo unas ganas, a Egipto y el Sinaí con un grupo de 35 personas, y todo lo que hago son encargos. Ellos me dicen, porque yo soy feliz en el sofá de mi casa mirando el techo y leyendo un libro y ya está. Además, todo lo que hago es, tienes que hacer esto. Vamos. ¿Un libro que le recomiendes a la audiencia después de ver este episodio? Pues uno que aparecerá en el futuro que se llama Manual para mandar a la familia a la mierda, que es el que estoy escribiendo yo. Wow. O están escribiendo ellos, ya está escrito, se está corrigiendo. El título puede sonar así, más luego es un manual de amor, realmente. Y un libro, ¿cuál? No entiendo por qué dicen este. Vale, ahora, vale. Cuando digo no entiendo por qué, dicen, te lo explicamos. Es un libro muy famoso, súper famoso. Y lo que me han comunicado ahora, que me ha llamado mucho la atención, he dicho, claro, ahora lo entiendo. Es El Principito. En España se llama El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Dicen, porque toca el subconsciente. Es un cuento. Más toca lugares. El hombre que lo escribió fue canalizado, fue inspirado, fue bien vehiculado para escribir algo muy poético que toca el alma de los seres humanos más allá de lo que son conscientes. Entonces, bueno, yo no recomiendo libros, yo no recomiendo nada, ni doy consejos, yo nada. Ellos dicen El Principito para esta plática que hemos tenido y para las personas que lo van a ver, que no será casual. Y quien lo haya leído, dicen vuelvan a retomarlo. Y ábranse a que les toquen lugares que no tienen que pasar por el consciente. Qué interesante. Cuando digo que interesante es porque yo, ya te digo, alucino con ellos, de decir, hay cosas que yo no sé. ¿Tienes alguna película favorita tú, Francisco Javier? Sí, hay muchísimas. ¿Una? Muchas. A ver ahora. Mira, vale, gracias. Hay una que yo revisito muchas veces, que es Náufrago, Cast Away, de Tom Hanks, el actor, que se queda náufrago en una isla durante unos años. Cuenta maravillosamente bien lo que es el camino evolutivo y espiritual, a través de un tío que se queda náufrago en una isla y cómo sale de ella. Y, o sea, si esa película se hace un cineforum y se analiza, wow. Vamos a verla. Lo mismo que es que me las están llevando. Lo mismo que cuenta muy bien, pero es que lo cuenta espectacular, el viaje evolutivo y espiritual, la película de Disney, Hércules.
Ah, sí, es buenísimo. Lo cuenta maravilloso. En primavera estuvimos en viaje iniciático en Grecia y le dije a la gente que venía, véanse Hércules antes de venir al viaje iniciático, que allí la vamos a analizar completamente. Sí, es de mis películas favoritas. Y de las mías. Y son dos películas que cuentan muy bien. Lo que pasa es que hay que bajar varias capas de significación. Y esta de Náufrago yo la pongo muchas veces de ejemplo en las formaciones cuando lo analizamos, el proceso vital de este hombre. Me encantó este episodio, tío. Y a mí. ¡Olé! Y a mí, Jolines, tío. compañero. Lo hiciste genial. Y fíjate, vengo de grabar un episodio de 4 horas. Ya. Y dije, ingato. Pero llegó la energía disponible. Claro que para sí. este gran episodio. Ya te he visto ahí. Cuando te he visto fuera, digo, uff, está propulsado. Sí, estaba acelerado. Como el método que utilizas tú. Alejandra, ¿recuerdan ustedes a Alejandra Peraveles? Ella fue la que me habló de este tío. Si no han visto su episodio, aquí les voy a dejar el enlace en la descripción y aquí la miniatura para que la vean. Es un gran episodio también, casi duró, se tuvo que grabar en 2 partes. Ella me habló muy bien de ti, me dijo, lo tienes que conocer. Y le dije, ¿sabes qué? Voy para España, lo vas a conocer. Y yo hablo muy bien de ella, un ser de luz, maravillosa mujer. Así es. Gracias, Alejandra. Aquí vayan a ver su episodio y después de esto vayan a ver El Náufrago o leer el libro El Principito. Platicadores, pues ya está disponible el Diario del Mago. Aquí también les dejo el QR para que aprendan su propia numerología y para que aprendan a manifestar el mejor año de su vida. Muchas gracias. Ya nos vamos para Barcelona a grabar más episodios. Seguramente van a ver después, van a seguir viendo episodios de Madrid. Vamos a meter de Barcelona y de Madrid. Pero hoy terminamos. Esta fue la última entrevista en Madrid. Wow. Agradecer a toda la gente de Madrid que acudió, a toda la gente de Madrid que me ha mandado mensajes. Agradecer a Starlight, al equipo de producción que hizo posible poder grabar estos episodios. A mi esposa que me acompañó durante estos días, que, amor, yo sé que no ha sido fácil, si me estás viendo ahorita o cuando lo veas, yo sé que no es fácil esto, pero cuando vamos a por todas, toca compromiso. Y hoy lo hemos aprendido. Y a mis platicadores, a ti, por estar aquí presente a esta hora en San Sebastián de los Reyes. Francisco Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Y esto apenas comienza. De verdad, este viaje apenas comienza. Este podcast ya está cumpliendo 1 año y 4 meses, pero de verdad, siéntanse felices porque esta comunidad va creciendo, va por todas, va a tope y de verdad me esfuerzo y me seguiré esforzando por siempre llevarles contenido de calidad como este. Y pues recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos en lo que escuchamos. Y vámonos a por todas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Ánimo, hermano.